Buenas, mancheguicos, mancheguicas. Hoy vamos a tener el primer debate aquí en este nuestro podcast. Hoy tenemos a una profesora que ha tenido el valor de venir sola a debatir, esperemos no discutir, sino que se arregle luego la calle, con dos alumnos. Vamos a presentarlos. Buenos días, Carmen. Buenos días, Alvarito. ¿Quién eres? Pues soy Carmen, soy profe de secundaria, tanto de esto como de bachillerato, y soy profe de música. ¿Pablo? Bueno, pues como tú has dicho, yo me llamo Pablo, tengo 20 años, me gradué recientemente de bachillerato del módulo de letras, aunque también hice años anteriores en de ciencias, pero al repetir me cambié y tal, y ahora pues estoy trabajando en un bar. Y yo, pues nada, yo soy Javi, yo también acabo de terminar el bachillerato, en este caso el de sociales. Tengo 17 años, a punto de cumplir los 18 y nada, pues yo hago muchas movidas por ahí. A mí me gusta crear y por fin he terminado el bachiller, eso es. ¿Qué tenéis pensado estudiar? Yo ahora mismo he echado una solicitud para un superior de deportes y luego ya para haber entrado personal o de ese estilo. ¿Y tú, Javi? Yo pues en nada me dicen si he entrado, he echado a Madrid, a Getafe para estudiar periodismo y audiovisuales, el doble grado. En principio creo que me voy a quedar solo con periodismo, pero le he echado el doble grado también por si acaso entrase. ¿Y tú, Carmen? ¿De qué eres profesora, has dicho, no? ¿De música? Sí, soy profe de música y todas las disciplinas que eso llevan: historia de la música, lenguaje de práctica musical, música movimiento, pues todas las optativas que tienen. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Carmencica. Cuéntame. ¿Cómo definirías sistema educativo para que la gente, cómo lo ves? La educación es un regalo. Es un regalo que creo que no se le da el valor que tiene. ¿Vale? A nivel social es una de las áreas que más se critica, a veces sin saber, y es un regalo que en otros países o en otras comunidades o en otros continentes pues no se tiene, ¿no? Entonces, que esto lo tengamos aquí en España de una forma gratuita, de manera tan profesional, porque pues todos los docentes tienen que pasar un proceso selectivo muy duro, muy intenso, aparte de pues eso, tener tu grado, tu licenciatura, tu oposición, tu máster, hay pues profes muy bien formados, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y segundo, pues el sistema como tal, pues deberíamos, y yo creo que en este debate vamos a desengranar un poquito la trama que tiene el sistema en general. Hay cosas a las que estoy pues a favor, hay otras que no me parecen muy allá, porque es un excesivo y es un exceso de carga burocrática muchas veces, que tanto es un incordio para los profes como para los propios alumnos, como para las propias familias. Entonces, pues hay cosas que hay que matizar, ¿no? No se puede ver así en general, pero yo sí que pienso que la educación es un regalazo que tenemos en nuestra sociedad. Pablo y Javi. Bueno, yo lo que ha dicho Carmen al principio también, que es un regalo que ahora mismo no se valora lo que se tendría que valorar, pero al ser un campo tan grande hay muchas cosas que cubrir y es un poco complicado. Pues sí es verdad que hay algunas cosas que sí que están bien, otras que podrían mejorar y otras que directamente es que no hay por dónde pillarlos. Sí, yo pienso un poco lo mismo. Yo considero que soy bastante crítico con la educación, pese a que comparta la opinión de que es un regalo, en mi opinión, muy menospreciado en general, pero aún así que tiene campos muy criticables a su vez y que abarca tantas cosas y es algo que también entra tanto en personas muy... Al final, justo en la temporada en la que te empiezas a formar también como persona, que es algo tan complicado, tan amplio en tantos aspectos que es tan criticable a su vez también por eso, yo creo. Entonces, pues, es muy complicado. ¿Y cómo lo veis? ¿Lo veis obsoleto? ¿Qué pros, qué contras, qué cosa quitaríais? ¿Qué añadiríais vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Alguna cosa? Pues hombre, yo sí lo veo un poco obsoleto. Yo concretamente, hombre, el sistema de calificación, tema notas, tema aprobados, suspensos, si eres válido o no eres válido. Yo sí que siento que la educación muchas veces
puntualiza mucho en el alumno, lo hace sentir quizá a veces también menospreciado. Hablo un poco desde mi experiencia, yo me he sentido, ya no solo por la figura del profesor, que puede tocarte uno malo que te haga sentir así, sino por lo que es el sistema en general, el pasar o no, pues quizá hay veces que te sientes sobre una presión de ser válido o no, que entra también en lo que es la persona, ¿no? Y que ataca más la psicología del alumno a través de esa carrera que parece siempre las calificaciones, los exámenes, el estar preparado o no. Yo creo que ataca un poco lo que es incluso la psicología de la persona y te deja un poco a veces ahí, no sé. Yo lo que principalmente cambiaría es el sistema de valoración del alumno a través de calificaciones y el apto o no apto. Solamente por conocimientos, que creo que también está obsoleta la manera de valorar, ¿no? De evaluar, perdón, que no me salía la palabra. En los exámenes, en general, los deberes y, no sé, todas esas cosas, para mí no es la manera ya de evaluar a las personas, pero bueno. O sea, más o menos quitarías los deberes de casa. No tanto los deberes de casa, sino lo que significan los deberes en casa. Creo que son algo necesario, porque al final la práctica hace al maestro y hace aprender. Creo que sin práctica no existe el conocimiento, pero que a su vez la manera en la que está planteado de cara luego al examen, todo el trabajo que haces previo al examen, una vez lo terminas, se te olvida. Si no es a través de evaluación continua, que te exige un poquito, sí, mantenerlo todo un poco al día, yo hablo desde mi experiencia también, muchas veces el trabajo constante no lo hacía. Yo llegaba al examen, el día de antes me machacaba el examen al máximo y lo pasaba, y todo el conocimiento que había aprendido antes fuera. Me olvidaba de él totalmente. Como el otro día dijeron en un podcast de Worldcast. O sea, tú te tragas el examen, lo escupes y ahí se queda. ¿Lo ves así? En mi caso, por Y lo ya menos. me da igual. En tecnología, en física y química, en lo que sea. Tú te tragas eso, te lo aprendes para ese examen y lo escupes. Sí, el siguiente será diferente, pues Es que muchas veces además también tu objetivo es aprobar el examen, me da igual de qué manera, me da igual si aprendo o no, pero es sacar 5 más y ya olvidar. ¿Tú qué opinas, Carmen? Pues yo creo que precisamente, claro, hay que diferenciar, vosotros sois de bachillerato, pero aquí hay que diferenciar también la ESO, ¿no? La ESO este año ya ha cumplido y se ha incorporado la LOE en segundo y cuarto de la ESO, y precisamente es como lo contrario, ¿no? Es decir, tú al final valoras muchísimos criterios, ¿no? Entonces pasa lo contrario, que al final tienes tantas cositas, tantos ítems para evaluar, que al final como es muy complicado suspender, a no ser que no hagas nada, o sea, aunque seas... Entonces, muchas veces ese trabajo diario, que cada uno, claro, esto es cada profe lo hace a su forma, según su programación y según su criterio. Si tú vas trabajando a diario de una forma productiva, interdisciplinar, en la cual lo vas trabajando, interiorizando todo, no llegas a eso, ¿no? Al hecho de vomito el examen y hasta luego, ¿no? Sino que esos conocimientos los vas trabajando a diario y al final forman parte de ti. Pero claro, es un trabajo pues, más complejo, tanto para nosotros profes como para vosotros, porque no es estudiar el día de antes, ¿no? Que puede salir bien, puede caerte la pregunta que te has aprendido y puedes aprobar un examen del cual no tienes casi prácticamente idea, ¿no? Me parece que la otra forma de trabajar a diario es más laboriosa, pero también es más productiva, ¿no? Entonces sí que es verdad que esta diferencia entre eso y bachillerato pues es bastante grande. Con respecto a bachillerato, sí, o sea, es decir, al final es un curso muy complejo porque dependéis de una nota y es que creo que la sensación es que apruebo o intento aprobar a toda costa, aunque sea procedimientos no muy legales, ¿no? Porque es verdad, o sea, el tema copio es un problemón, ¿no? Nosotros hasta ha habido en centros que hemos pasado inhibidores de frecuencia con los móviles, porque es que, claro, no es justo que una persona que sí que se está esforzando a nivel cognitivo y a nivel intelectual y con su trabajo saque X nota y otro por lo que habéis dicho, por las formas que sean no éticas, pues lo apruebe, ¿no? Entonces me parece que eso hay que controlarlo un poco. Entonces, pues bueno, es complicado la forma que hay un poquito de trabajar. Si fuese, pues eso, a diario y con el trabajo de casa, creo que, o precisamente estando, yo eso lo digo mucho a mis alumnos, y hablo de mí como alumna en su día, yo muchas veces no estudiaba en casa, o sea, yo era muy buena estudiante, eso sí, pero
que muchas veces no me pegaba ese panzón en casa. ¿Por qué? Porque estaba en clase al 200% y me llevaba la lección aprendida. Entonces, eso, por ejemplo, que es la forma quizás también de concentrarte, ahora creo que esta generación no es capaz de concentrarse, ¿vale? Entonces, está en clase, pero está desconectado, está a otras cosas, está con el móvil, está pensando en sus movidas. Y entonces, ese trabajo que yo ya me llevaba en mi generación incorporado y que a lo mejor en casa me hacía falta repasar o mirármelo el día de antes, pero lo llevaba ya, ¿no? Yo salía del inicio del cole y lo llevaba puesto, pero ahora no. Entonces, por eso quizás es necesario que trabajéis en casa porque no lo hacéis en clase, Pero a veces. Fíjate que yo creo que justo esa señalización que haces en que en tu época era un poquito distinto la manera de lo que te llevas a casa, porque ahora no somos capaces de concentrarnos, etcétera, porque hay más distracciones inevitablemente y porque nacemos con ellas. Yo creo que precisamente es lo que nos hace entender que está obsoleto ya no solo la manera de evaluar, sino yo creo que en general la manera de entender la educación para mí se queda un poco obsoleto, porque creo que a mí, bueno, yo ya lo he pasado, pero los que vienen detrás de mí creo que van a ser incapaces verdaderamente de entender la educación como se propone, no por nada, sino porque ya naces con una cantidad de información que recibes constantemente, tanto en la televisión como los padres que dejan teléfonos a los hijos desde muy pequeños, que cada uno pues hace lo que quiere, y yo creo que al final también es dejarse llevar por la evolución de la tecnología, pero ya los niños nacen con el móvil en la mano, nacen con una cantidad de estímulos, aptos o no, que si tú les dejas libres, dejan al niño pues un poco inhabilitado para otras cosas. Y hablo yo también de mi experiencia, que yo lo reconozco, porque no hay más que eso. Yo he terminado segundo bachillerato y ha sido un curso muy difícil, en el que yo estaba en mi casa, intentaba estudiar y a los 5 minutos miraba si me había llegado una notificación. Si era interesante, estaba 5 mirándolo y decía, venga, va, lo dejo. Estaba otros 5 minuticos dándole al y al instante me tenía que ir al móvil. Porque es así, porque ya ha llegado un momento que es inevitable. Entonces creo que eso es lo que nos hace entender que está un poco obsoleto también la manera de entender con la educación en general. Pero creo que el problema, y lo acabas de decir tú, ¿el problema cuál es? Nosotros. O sea, es decir, al final somos consumidores fast food, o sea, pero en tecnología y en medios y en otro tipo de cosas que estamos sobreestimulados. Entonces, todo ese avance tecnológico, que yo lo decía Einstein, el día que la tecnología sea lo máximo, el ser humano va a ser un estúpido, o sea, porque al final es que nos atonta, ¿no? Entonces, esa capacidad que antes teníamos, porque no teníamos esas distracciones, porque tenías, o sea, o estabas con tu mente y estudiando o no, o creando. El aburrimiento es lo que te favorece, la creatividad. Si a ti te gusta tanto crear, o sea, necesitas aburrirte para poder crear. Pero si estás sobreestimulado, es que al final te desborda todo. Y creo que el problema no es de la educación en general, es de la sociedad y de los medios de comunicación, la tecnología, cosas que no se controlan, ¿no? Y tanto no es nuestro, porque es muy difícil ponerle control tú. También la familia, no es típico, yo lo siento en el alma, pero a mí se me revuelven las tripas cada vez que voy a un sitio y porque los padres estén un ratito de cena, le den el teléfono móvil a un bebé o a un niño. O sea, claro, así tú te delegas y te olvidas. Claro, pero le estás creando una necesidad, un vicio y una dependencia que luego lo vas a tener tú de niño y adolescente, ¿sabes? Entonces, hay cosas que es complicado controlar. Y Carmen, Diga. ¿Cómo ves el sistema educativo? O sea, ¿tú la ESO de tu época o la de ahora? ¿Cuál era más difícil o crees que es más difícil? ¿O lo están haciendo todo ahora más fácil? Yo... A método de estudiar, porque claro, como tú has dicho, antes vale, no dependíamos del móvil, te aburrías y no haces así, como has dicho tú, 5 minutos y lo miro, ¿no? Antes era, si tengo que estudiar, estudio, no tengo el móvil y ahora mira tú el ordenador. Yo creo, y vamos, mucho más fácil aprobar ahora que antes, mucho más, lo que os he dicho. Ahora mismo tenemos otro tipo de, el famoso cuaderno de evaluación de los docentes. Al final tienes tantas cosas por evaluar, tantos ítems, que vas sumando. De hecho, pues eso no está bien todavía. La plataforma es muy buena idea porque unifica cosas, ¿no? Pues sobre todo esto es como a nivel interno de la docencia, de los profes y tal, pero todavía está como una versión de prueba beta que da muchísimos errores. Entonces, al final vas marcando tantas cosas que no te da una cifra exacta, te da un balance
Es decir, es como cada número tiene como una letra, ¿no? NI, no iniciado, EP, en proceso, CO, conseguido, o sea, como cositas así en la ESO, que al final todo eso va sumando para probar. Entonces, es mucho más fácil ahora que en otras generaciones. Y creo que cada vez es que es lo fácil. O sea, al final es como, claro, porque si tú colapsas también un curso, imagínate, todo un segundo de la ESO repite, ¿no? O sea, todo no, pero Sí, muchísimos un alumnos de un 50%. grupo repite. Claro, ¿qué pasa con el siguiente curso? ¿Qué pasa? O sea, ahí hay un bloqueo generacional. O sea, al final los centros son los que son, las clases son las que son, están muchas veces desbordadas. Entonces, ¿qué se quiere por parte de algunas instituciones o administraciones o centros? Que pasen, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que luego, pues luego al final, en la evaluación ordinaria o en la evaluación final, pues todo eso con el claustro se valora, se ve también, y es lo que creo que no se puede generalizar, se tiene que ver en función de lo que ese chico o ese alumno necesita. A veces a un alumno le va a ir muy bien repetir, ¿no? Pero hay otros que no, porque quizás no quieren estudiar y quieren irse a una FP. Entonces, son muchas cositas que se tienen que evaluar de forma individual. ¿Qué pasa? Pues que no siempre se tiene todo el tiempo, por eso, porque a veces una clase de 30 alumnos se está desbordado, o sea, no se puede particularizar, por así, o sea, o centrarse tanto en ese alumno, ¿no? No se abarcan tampoco las necesidades educativas de inclusión, o sea, es decir, hay cosas que faltan, medios, recursos, tiempo y, pues, inversión, prácticamente. ¿Y vosotros cómo veis? ¿Creéis que antes era más fácil o más fácil? Pues según lo que me han contado, yo sí que estoy de acuerdo con ella, que antes era muchísimo más difícil, porque ahora con nada que hagas a lo mejor te dicen, vale, tú haces este trabajo y te sube 3 puntos de la nota, entonces te hace media con el examen, entre los deberes tal, con ya poco que hagas ya es que tienes el aprobado muy fácil. Yo precisamente enlazándolo un poco con lo que comentamos antes, creo que la cuestión, no sé, tampoco sabría yo hacerlo, la verdad, pero creo que lo que se está tendiendo a hacer es, con esta evolución, con estas nuevas generaciones, etcétera, lo que se está haciendo es tratar de... Bueno, la palabra no es adaptar, se está facilitando, las cosas como son, se está facilitando y es más fácil aprobar, las exigencias son menores y es así. Entonces, precisamente, y como dice la palabra, yo lo que creo que se debería hacer es adaptar, no quizá facilitando, porque hay veces que las cosas se deben facilitar un poco, hay cosas que deben cambiar. Yo, por ejemplo, lo que más veo así, la EBAU, por ejemplo, a mí me parece algo que no es correcto, no me parece un sistema de permitir el paso no me parece correcto y lo acabo de hacer. Entonces, la cuestión es, ¿facilitar la EBAU? Pues quizá no es facilitarla, quizá es adaptarla. Me acuerdo que se habló hace no mucho de como una especie de psicotécnico que querían introducir a la EBAU también para ver un poco el nivel eso pues psicológico también de los chavales, evaluar también ese tipo de cosas que creo que son muy difíciles y la solución es muy complicada de encontrar, pero creo que va por el camino de la adaptación más que de la facilitación, que es cierto que se está haciendo así y que cada vez es más sencillo aprobar y pasar rápidamente. También eso, ¿no? Porque lo he notado, acabando de hacer bachiller, lo he notado que es bastante más sencillo que como nos comentaban profesores o como se puede ver hablando con mis padres o con cualquier persona que haya estudiado antes. ¿Creéis que esa facilidad la han hecho los maestros, los profesores, que son ahora los nuevos profesores, no son como lo de antes, que ahora son como más débiles, más psicológicos, más pensando en el alumno, en que no deje de estudiar, en que siga, en que pues te lo voy a poner fácil? ¿Crees que hay profesores que han entrado ahora más fácil por eso? Porque te metes en sistemas psicológicos, en métodos psicológicos, en que el muchacho a ver lo que tiene detrás, vamos a hacerlo más fácil a él no va a estudiar, pasamos de él. No creo que sea más... A ver, esto es igual, hay profes y profes, ¿no? Compañeros y compañeros distintos. Pero también, sobre todo, nosotros nos regimos a unas normas, ¿vale? A una ley, a unos decretos. Entonces, claro, en función a todas esas nuevas leyes, a todos esos nuevos decretos, tú te tienes que adaptar también. O sea, tú tu trabajo lo tienes que hacer en función con eso, que es lo que te exige y es tu obligación. Entonces sí que eso por parte de la administración y por parte de las leyes de educación, pues
es más sencillo, o sea, de lo que hemos hablado. O sea, es decir, eso te lo determina eso, ¿no? Esos decretos y esos saberes básicos, esos criterios, todas las cosas que conlleva, ¿no? Luego, a nivel particular, hay de todo, o sea, hay de todo, no te puedo decir, hay profes súper exigentes, hay profes que menos, hay profes que, yo qué sé, que es que con estar de cuerpo presente ayudan para probar o cualquier trabajillo, hay otros que tienes que estar ahí dando la talla todos los trimestres, o sea, es que eso es muy, muy particular, ¿sabes? Al final, yo qué sé, yo puedo hablar desde mi perspectiva, yo soy muy exigente porque creo, y es mi función también, motivar a ese alumno, o sea, es decir, tanto motivarlo como saber que puede dar mucho más de sí, o sea, yo confío en ellos, pero a veces pues hay que ponerles un poquito y retarles a que den de sí. Entonces, yo en mi experiencia, cuando he motivado, cuando he trabajado, cuando yo doy mucho, ¿vale? Yo doy el 200%, pero yo también quiero que me lo den, ¿vale? Entonces, al final se compensa y son capaces de darlo, ¿vale? Muchas veces, y yo qué sé, hemos acabado hace poquito, ¿no? En junio, alumnas me han mandado cartas y ha habido una vez una niña, una alumna que me escribió, dice, Carmen, has creído más tú en nosotras que nosotras en nosotras mismas. Gracias por motivarnos, por darnos esas herramientas para saber nosotras poder utilizarlo y poder llegar y poder retarnos a conseguirlo, ¿no? Entonces creo que lo que me comentas es en función del profe en sí, ¿vale? Entonces, no sé decirte, es que el profesor hay confis antes el alumno, que antes el no profesor. comparto su forma de trabajar, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? Hay otros que sí, que me gusta y que tienen su orden, y yo soy de decir, de compensar y de valorar un trabajo durante todo el año, ¿vale? Yo prefiero al principio ser un poquito más, ¿sabes? Si tengo que guardar, si yo tengo que ayudar a alguien a una nota, lo voy a ayudar, ¿vale? Si lo ha demostrado, o sea, me parece que no recompensar es mostrar lo que el alumno ha dado y lo que ha conseguido por sí mismo, ¿no? Pero sobre todo eso, sobre todo al final, ¿vale? Porque si no, si tú lo regalas, si tú lo das, al final a esa persona que la haces No lo voy a un preparar. seto, o sea, es que no va a dar nunca de sí. Alumnado. Tema papas, educa. ¿Cómo veis? ¿Cómo veis que esté el papas, te llegue, que esté entre el profesor, el alumno y el padre, casi todo junto, ¿no? Porque el alumno tiene acceso, la madre tiene acceso y el profesor tiene acceso. ¿Cómo veis que esté ahí las notas, cómo esté ahí la email, trabajos, todo? Mensajes hacia el profesor, buenos, malos, que vea, el alumno puede ver el mensaje que envía el padre, No, el alumno no. ¿no? Tiene que salir la cuenta ya de... Claro, Ya, tiene pero que saber, soy muy listo si o os sabéis tiene la que saber contraseña las del papá a la claves. mamá, que no lo cambian nunca. o ¿Cómo lo tiene que veis? saber las claves. Bueno, a ver, hay cosas buenas y cosas malas, pero que yo, por ejemplo, también desde mi experiencia, ha habido muchas veces que los profesores dicen, vale, tenéis para hacer este trabajo una semana y tal día, a tal hora, se cierra el plazo y tal. Y muchas veces o la página o se quedaba colgada porque se metía mucha gente, o que no funcionaba bien, o que no te dejaba enviar trabajos porque tiene un límite de espacio. Y los mensajes también, de que a lo mejor le quieren mandar a un profesor y se lo mandas a todos, o se lo mandas a algún padre y tal, y es un poco lío también. Sí, sí. Yo la plataforma no soy muy partidario de la plataforma porque considero que está mal optimizada o que no sé, no es muy intuitiva a mi parecer, y los menús son raros, yo no me aclaraba. Entonces muchas veces sí me ha pasado eso, que envías un papas y lo envías a todos los profesores y al día siguiente te dicen de historia, pero este trabajo que me has mandado, dices tú, si era de economía, cosas así. Luego también, como dices, no solo somos listos para lo de la contraseña de los padres, sino que también con los plazos somos muy listos de, no, es que no me lo deja enviar, no sé qué, te lo he traído en un pendrive. Pues también, ¿para qué mentirnos? Que se aprovecha, yo me puedo aprovechar también de esas cositas, que puede haber un fallo o no, y tomar ese fallo para poder entregarlo un par de días después, o tener el fin de semana para hacerlo. Imagínate, la entregas el viernes, no te deja entregarlo el viernes, lo haces el fin de relajado y el lunes se lo entregas. No, es que no me ha dejado enviarlo. Y como profesor, ¿qué haces? ¿Le vas a decir que no? Pues en ese aspecto también es cierto que son herramientas que podemos aprovechar, quizá con un uso no muy lícito.
pero también hay que ser sincero. ¿Lo soléis usar? ¿El alumno suele usar el papas o lo usa más el padre? Yo sí que este año sí que lo he usado bastante porque los contenidos y tal los suelen subir cada semana y ya de ahí tú sacas los apuntes o los fotocopias y tal y sí que lo usas un poco más y también para las notas y demás. Pero... En ese aspecto sí. No, sí, que en ese aspecto sí que es cierto que para subida de temario y tal está bastante bien y sí que lo he usado mucho porque también las comunicaciones se han utilizado más, otros cursos no lo he utilizado tanto como ahora en bachiller y sí que en ese aspecto sí. ¿El programa lo rejuveneceríais? O sea, ¿lo haríais otro tipo, no? O sea, el Papa se lo dejan a los padres y a vosotros, alumnos, os pueden hacer otra web. Que sea más joven, que sea más fácil, que sea más interesante para vosotros, que a los padres hacérselo fácil y a los jóvenes hacérselo entretenido. ¿Haríais dos plataformas o veis bien que es la misma esté todo? Hombre, es cierto que dividirlo quizás es un poco más lioso, pero yo fíjate que cuando en cuarentena hubo que lanzarse a lo que había. A mí me parecía muy bien y se usaba bastante guay, además también para luego cuando se hacían las clases virtuales y tal, yo utilizaba muy bien el Classroom. A mí el Classroom me parecía Una maravilla. top y entonces dejamos el Classroom y volvimos al Papas. Y lo intentaron cambiar con el Educamos y dijeron, que ¿sabes? Que le hemos puesto colorito al título. Y dices, pero si es que es lo mismo, me está vendiendo lo mismo y veníamos del Classroom y dices, si es que igual compensa quedarse en Classroom en vez de lanzarse a tal, que hombre, que es de la Junta, que no sé qué. Sí, pero es que no funciona muy bien. Entonces, por ahí. Sí que es verdad que a nosotros como docentes te obligan a utilizar, de hecho, eso. Yo igual, cuando utilizamos Classroom era una maravilla porque tenías muchos avances, ya te acostumbraste a trabajar a través de ahí y tenía muchas más facilidades en un momento que se necesitaban, ¿no? Claro, te obligan, sí, es lo que os he dicho antes con lo del cuaderno de evaluación. Se intenta hacer, la idea es buena, pero todavía no está totalmente perfilada, hay muchos errores, a veces se cuelga, a veces no funciona. Entonces hay cosas que son muy buenas y hay otras que no. O sea, es decir, por ejemplo, a mí igual, me han llegado los trabajos de física y química, yo soy profe de música, o sea, a las 5 de la mañana un día que dices, pero qué necesidad, o el mensaje de un alumno que le manda tal, o mensajes de padres que no tienes que tú leer. Entonces, claro, hay a veces que, pero claro, la forma de saber utilizarlo, ¿no? Es como ese cuidado porque tienes una información delicada y comunicarte no es un WhatsApp. O sea, y eso también lo diría, papás, mamás, familias, chicos, chicas, o sea, es una forma oficial y se tiene que escribir con respeto, como una carta formal, o sea, no con emojis ni hay colega, o sea, hay que trabajarse, hay que hablarse con respeto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de las aulas virtuales, pues mirar, a mí eso me ha facilitado mucho el hecho de, yo no cojo nada, ningún trabajo, nada en papel, a no ser que sea el examen, nada. ¿Por qué? Pues porque ahí se queda registrado todo, ¿vale? Para nosotros docentes, yo si pongo una fecha, un tal, un plazo, ahí está. ¿No me lo has entregado? Pues te puedo dar una oportunidad, dos, pero es lo que digo, chicos, es que no me lo creo. ¿Sabéis utilizar Instagram, TikTok? ¿Hacéis Reels? ¿Hacéis stalkeáis las cuentas? ¿No sabéis subir un archivo? No me lo creo. Y si tienes ese problema, no te preocupes que yo te lo voy a explicar. O sea, al principio de curso siempre se explica o tenéis asignaturas que son tecnología o desarrollo digital y cosas así que se saben utilizar. Entonces hay cosas que pues no cuelan. Entonces, bueno, pues eso. Pero sí que le daré una vuelta sobre todo eso, a la hora de tratarlo con respeto, de tener control a quién escribes y a quién no. Y bueno, también es verdad que a veces, yo qué sé, a mí me han llegado faltas justificadas del propio alumno haciéndose pasar por su padre. Entonces, claro, dices, hola, o sea, te sale, o sea, yo qué sé, encima lo has hecho con tu nombre, que te has equivocado y... Entonces, pues esas cosas que también Que sabes quién son del escribe el día a día. mensaje. Sí, no es tuyo, chico. Y el método de calificar. Ya no hay números, ¿no? Ahora es... En la ESO no hay números. Ya lo han cambiado, ¿no? Bachillerato sí. Este año lo han cambiado. Y pues bueno, estamos adaptándonos. Explícalo, que es nuevo también para vosotros, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo lo han hecho llegar? No, a ver, lo han hecho llegar a golpe de... a plomo, como todo, ¿no? Pero es como dicen ellos, tú te tienes que informar externamente o ellos te envían cómo es, te lo aprendes, tal, tú llegas y por fuentes externas a lo que viene siendo la junta o al colegio, te lo tienes que aprender sí o sí.
tú tienes un decreto, ¿vale? El decreto, las leyes, todo, ¿no? Como toda la legislación y la normativa que tenemos, ¿no? Entonces tú, sobre todo en este año, pues hay cosas que las tienes tú que analizar, o sea, que tienes que saber cómo enlazas eso con el día a día, con tu actividad y cómo lo valoras, o sea, cómo lo evalúas. Nosotros, por eso este año además he sido también jefa de departamento de música, eso lleva también un trabajazo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer toda la parte burocrática, la programación, las actas, la memoria, como muchas cosas técnicas, ¿no? Entonces, claro, con eso y a la hora de hacer la programación, tú ordenas como todo, ¿no? Tú tienes el criterio, imagínate, ¿no? Por decir, te reconoce los periodos históricos de la música y su relación con la sociedad en cada estilo musical. Tú eso lo tienes que enlazar con un saber básico, o sea, con un criterio, o sea, todo enlazadito. ¿Qué pasa ahora con la ESO? Pues que nos han quitado la parte numérica y ahora tienes que poner, volvemos a lo tradicional, a insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. Claro, tú al final ahí estableces como el orden de numérico, lo estableces ahí, ¿no? Al final, de 0 a 4, insuficiente. Pero claro, no es justo. No es lo mismo un insuficiente con un 4,5 que con un 1,5. Claro, no es lo mismo un notable con un 8,9 que con un 7. Entonces, claro, todas esas cosas, los chicos no se enteran bien, ¿vale? Entonces, también se opta a veces por facilitar un poquito a nivel no numérico todavía, porque no debería estar, pero claro, a tanto compañeros profes como ellos no sé, claro, ¿vale? Entonces, pues bueno, se matiza un poco, se tiene que matizar, pues eso, si es insuficiente, alto, bajo, porque si no es que no se aclaran ni padres, ni alumnos, ni nosotros, o sea, es complicado pasar de un extremo al otro, así de sopetón. Ni casi todo el proceso al final lo tiene que hacer el profesor, lo tiene que adaptar él. Porque tú a la hora de corregir los exámenes te vas del 1 al 10, ¿no? Cuando corriges y ya le dices, ala, sobresaliente, y ese alumno sabe la nota. O sea, ha sacado, como tú has dicho, el notable no es lo mismo un 8,9 que un 7. ¿Ese alumno sabe que ha sacado un 8,5 o solo sabe que es un notable? Yo el primer trimestre lo hice así, tal cual, ¿vale? O sea, insuficiente, yo le ponía a lo mejor insuficiente alto. Pero al final ellos no sabían, ni ellos ni los padres, o sea, era, pero ¿y esto? O sea, no había forma de abarcarlo, ¿vale? Entonces al final opté por establecer, o sea, ese código numérico, decir, vale, tú tienes un notable, pero es notable 7,5, ¿vale? O sea, lo matizaba, por lo menos este año, lo matizaba también a nivel numérico para que esa persona o ese alumno se ubicase un poco en su trabajo, porque si no, es súper ambiguo, es súper superfluo. Al final casi todos los docentes lo hemos hecho así por ayudar, por facilitar, porque igual los padres era como, vale, no es suficiente, pero es que no es lo mismo un 0,5 que un 4,9, o sea, entonces, ya lo digo, yo el primer trimestre lo hice, o sea, con insuficiente, bien, con esa forma, pero no, o sea, a nivel práctico ni se enteraban, ni... No, o sea, y luego además que, claro, tú piensas, o sobre todo los alumnos piensan que siempre tienen más nota de la que existe, ¿sabes? Entonces, claro, al final pues tienes que ponderar de una forma buena y óptima para que sobre todo se sepa. Si no sabes algo, el desconocimiento hace pues, que te piensas cosas que no son. Que decir, claro, yo sé que he aprobado con un 4, bueno, que suspende con un 4,9, es insuficiente, claro. Si le tengo que dar una marcha más. No es lo mismo un 2 que tengo que meterle caña que meterle una marcha más. O ya crítico, o sea, menos de un 4 es crítico, o del 3, o sea, ya... Y a ver, ¿y vosotros? No sé. ¿Qué pensáis? ¿Os quedáis con los números? Yo prefiero los números, sí. Es que eso lo que ha dicho es muy lioso porque te ponen un insuficiente, vale, ¿tengo que esforzarme un pelín más ya para llegar a 5 o es que aún tengo que meterle más horas de trabajo y tal? Y si lo hacen así de poner bien, notable o algo, por lo menos de dejar claro la nota que has sacado, porque si no es que te pierdes. Sí. Complicado.
O sea, yo al final pues sí que es cierto que en ese aspecto es más orientativo tema números y creo que viene mejor, pero bueno, claro, a mí volvemos a lo mismo, a lo que he dicho antes, ¿no? A mí los números me siguen sin encajar, yo sigo sin verme reflejado en un número, sin ver mi trabajo reflejado en un número, porque hay muchas cosas que al final son matices, son detalles, la corrección también muchas veces hay problemas con eso. Yo este curso he tenido muchos problemas con profesores, su manera de corregir, incluso dejadez de trabajo de ni siquiera poder pedirle explicaciones ni entender en qué he fallado, ¿no? Entonces, yo, que se me ha olvidado decirlo antes, como la pregunta es un poco del sistema de evaluación y tal, con lo que más yo he disfrutado a lo largo de la ESO y de bachiller, por lo menos, y como creo que verdaderamente me he sentido valorado y he trabajado cosas que me parecen muy importantes, que no se trabajan tanto en exámenes, es con exposiciones orales. A mí las exposiciones orales me parecen una manera muy buena, no solo de comprobar el conocimiento y demás, sino de también trabajar cosas que creo que como la capacidad de redacción, de, como comentábamos antes, el poder escribir una redacción sin ayuda de nadie, sin ayuda de ningún programa, creo que a través de las exposiciones se trabaja mucho porque te expones a mucha gente, te expones al final a algo que luego se verá reflejado en la vida real, ¿no? El tratar con gente de cara al público, por ejemplo. O sea, yo creo que pienso en gente que ha estado conmigo, compañeros míos, y poca gente sería capaz de ponerse delante de cámaras, de poder hablar, de poder exponer ideas de una forma clara, de una forma construida. Creo que no se trabaja de manera correcta en exámenes y una parte de la educación muy importante para mí es esa. Entonces yo creo que es una de las maneras con las que más me he visto yo valorado y con lo que mejor he trabajado también, porque creo que puedes exponerte también a ti mismo como persona que trabaja, como tu trabajo de verdad, porque yo en el examen pongo algo que pues sé porque me he memorizado, pero la manera de poder decir lo sé y lo he trabajado de esta manera creo que es a través de uno mismo y exponiéndolo a los demás. Entonces por ahí yo creo que es por lo menos como a mí más me ha gustado trabajar, la verdad. También el problema es que tú el mismo examen se lo puede dar un profesor y se lo das a otro, de diferente instituto, de la misma materia, y no va a ser la misma nota seguro. Hombre, claro que no. Es que eso pasa Eso hasta... sería injusticia para el alumno, de que uno me va a poner un 9 porque lo ha visto mejor y el del otro me va a poner un 7. Pero es que eso pasa hasta a nosotros, que es la parte más gorda del profe, hasta en una oposición por un tribunal, que están ahí los 5. Yo he conocido personas de tribunal que han dicho es que el mismo examen, uno tiene un 9 y el otro tiene un 4, o sea, te estás jugando ahí la vida de una persona, el puesto, el futuro, o sea, entonces claro, ahí... Esto es otro tema, pero también como a nivel educativo porque está enlazado con nosotros. Es un sistema de oposición y de exámenes súper subjetivo. Entonces, claro, lo vuestro no tanto, porque al final sí que está como muy concreto lo que tienes que reconocer, ¿no? Lo que tienes que valorar con lo de los criterios, lo que has dicho de las exposiciones, eso ha sido uno de los criterios nuevo, estaba, pero como mucho más matizado en estos cursos, ¿no? Que se valore eso, la participación, la exposición, todo eso, ¿no? La creatividad, todo eso, propone proyectos, o sea, toda esa parte está como muy valorada. Tú al final todo ese criterio le das un porcentaje y eso se te evalúa. Ha habido alumnos míos que precisamente han aprobado por eso, ¿sabes? Porque han trabajado en directo de una forma increíble, porque quizás hay una parte también que les cuesta estudiar porque no saben o porque no... Entonces, tampoco se puede valorar solamente con un examen. Me parece que eso es un error garrafal. Ni que tampoco se puede valorar solamente con el trabajo diario. O sea, tiene que haber una compensación entre una cosa y la otra, ¿no? Y luego tú estableces como esos porcentajes entre una cosa y otra. Pero es eso, lo mismo que has dicho tú de un examen, te lo puede dar un profe en un INSTI y en uno corregido va a ser una calificación en otra. A nosotros la oposición es así. Y es un horror. O sea... Bueno, es que también es cosa de cada profesor, porque por ejemplo en literatura te ponen a ti una pregunta de la generación del 27 y para un profesor si no le hablas de García Lorca, por ejemplo, ya como que lo cree más importante, entonces ya te resta si no lo pones. Y otro que dice, bueno, me ha contado lo demás, entonces le pongo un poco más o cosas así, que ya también un poco... O sea, que tú crees que el profesor quiere leer lo que es sota, caballo y rey, ¿no? Lo que tienes en el libro. Algunos sí. Algunos dicen, no me hablas de esto, pues la pregunta no está bien. Sí, no, hombre. Y precisamente lo que dice, ¿no? Que hay temas que quizá a un profesor le gusta más, gusta menos. Yo en mi instituto en concreto, bueno,
en estos años ha habido problemas y ha habido dos cosas en concreto que yo destacaría. Una, ideologías Sí, lo iba a decir. que se han visto. Yo, por ejemplo, para EBAU tuve que descargarme unos apuntes que en el título de la descarga ponía neutrales o algo así, o sea, sin ideología, sin tal. Y luego otro problema, yo he estado bastante, bueno, yo y compañeros míos que nos vamos a apostar para hacer como una queja formal de un profesor que es que ya no es que era que corrigiese mal, es que era dejadez de que, bueno, tenía una compañera que llevaba 2 años seguidos en todos los exámenes y sí, o sea, miramos el registro tal cuando se llevó un poco más allá, en todos había sacado un 4,3, fijo, nombre, apellido, 4,3, pum. Y eran seguidos y claro, ahí nos quejamos porque eso sí que fue pues un disparate, pero bueno. Y lo del tema de las ideologías sí que eso sí, yo lo he visto pues bastante mal y ¿qué ha pasado? Luego se te pone la Segunda Guerra Mundial. Franquismo. Hablas bien, hablas mal, hablas con el respeto, pones una palabra delante de él, va a decir, a ver, no sabe lo que ha sido. Sí, ¿No? Penséis lo mismo, pensáis, venga, lo ha escrito bien, pero parece que está tirando más a esa idea, ¿no? A esa ideología. Decir, joder. Es que no debería ser así, que debería ser algo objetivo. O sea, decir, yo no puedo involucrar, o sea, sí que hay un punto claro que para mí es el respeto, ¿vale? Decir, y ante eso no tengo duda, ante, o sea, el respeto hacia ciertos colectivos, hacia la mujer, hacia los animales, o sea, decir, eso para mí es intocable. Otra cosa ya es meterse, y más sobre todo con los profesores de historia pura, meterse en temas ideológicos. Yo recuerdo en mi instituto, al que yo fui aquí en Albacete, que era machaqueo como en ese cierto, o sea, hacia una tendencia ideológica hacia un sector claro. Entonces ahí todavía lo que hemos dicho antes, que estamos... la adolescencia son unos años en los que te estás formando, que estás escuchando, y más en mi casa, por ejemplo, siempre nos lo han tratado con el respeto, no nos han inculcado ninguna idea de nada, o sea, sé tú libre en pensar lo que quieras, en cómo quieras, yo te puedo dar esta perspectiva, pero tú eres libre de elegir, de lo que quieras y de pensar, ¿no? Que creo que eso es lo bueno y lo correcto, ¿no? No sé, creo que todo se tiene que tratar con respeto y de una forma, pues eso, como sí que es verdad que tolerancia cero hacia ciertos, ¿qué decir? O sea, descartamos el odio, evidentemente, hacia el colectivo LGTBI o hacia los animales, o sea, eso no puede estar, no se puede... Se tiene que tratar con respeto, al igual que yo he tenido alumnos diversos y los voy a proteger siempre. Lo mismo hacia otras cosas, ¿no? Es como tiene que ser algo imparcial, ¿no? No sé. No, Sí. tiene que tratar con eso, con cierto respeto, y nadie es quien para Para involucrarse en la imponerte nota, ¿no? unas ideas de nada, ¿no? Claro. Cada uno que elija y que... Pero es cierto, fíjate que... es que con el respeto se puede llegar a todo, ¿vale? Ahí entra un poquito en un debate como alumno. No es rechazar a las ideas, pero hablando un poco así de mi caso. Imagínate, pues eso, ¿no? Un profesor que tiende claramente hacia una corriente en un temario que puede haber un poquito de... Bueno, que habla sobre eso, ¿no? En historia claramente. Tiende hacia un lado. Tú como alumno sabes que en el examen, si te da por poner algo un poquito hacia el otro, porque es lo que piensas quizá, y no lo plasmas como una opinión, sino tratando los hechos también desde ese otro punto de vista, porque precisamente en historia hay siempre 2 puntos de vista, si te intentas meter al medio, pues bueno, te quedas ahí en el neutro y está bien. Pero el profesor que tiende más hacia uno, y es que tristemente ha sido así, valora más cuando se tiende también hacia ese lado. Y mis amigos y yo lo hemos comprobado y hicimos un par de pruebas y tal en exámenes de decir, pon esto otro. Decíamos, tú prueba a poner esto y voy a poner yo lo otro. Y luego comparamos la pregunta, que era poníamos casi lo mismo, pero con esos ciertos matices, y se notaba, o sea, se veía reflejado en la nota. Claro, y entonces tú piensas como alumno, ¿qué hago yo ahora? Digo, ¿rechazo un poco la neutralidad o tal por un poco más de nota o qué hago? Yo personalmente
sí rechazaba esa nota porque tampoco creo que tenga yo que... Creo que hay cosas más importantes que un par de décimas, pero es cierto que esas décimas existían y hay a quien le viene bien y se veía no obligado, pero sí que terminaba haciendo eso por conveniencia propia. Y es triste. Al final, para uno que le era bueno. Es que sí, o sea, decir... Pero hay tanto en cosas profesor que- como en alumnos. Sí, claro, y también en os digo, todos lados. jolín, yo soy mujer y yo he notado y trabajo, o sea, he trabajado tanto en capitales como en pueblos. Hay veces que no te tratan igual a ciertos alumnos siendo profesora que profesor, ¿vale? Decir, ¿por qué? Porque en casa no se respeta a esa madre por parte, o sea, es que luego son cosas que también son muy complejas. Entonces, claro, tú como docente tienes pues unas situaciones súper desagradables que tienes que necesidad. Si yo vengo aquí a enseñar, ¿vale? No a educar, o sea, educar, hay una parte que sí, evidentemente, pero tiene que venir educado de casa. Y entonces hay cosas que no vienen educadas de casa, ¿vale? No tienen respeto porque no lo tienen en casa. Entonces se encuentran situaciones bastante desagradables y a veces violentas como tú como docente que no tienes necesidad, ¿vale? Esto es otro melón, Sí. ¿vale? Pero siendo mujer ha habido muchas veces que como que necesidad, no me vas a tratar así ni me vas a hablar así. Pero claro, si en su casa ven eso, ven ese no respeto del padre hacia la madre, pues ¿qué queremos? ¿Vale? Al final se imitan esos comportamientos y esas actitudes. Entonces, pues bueno, si en casa cada vez que ven una bandera tiran hacia un lado o tiran hacia el otro, al final ese niño, ese adolescente lo va a repetir, ¿vale? Entonces, pero si desde casa se trata desde el respeto todo, esa persona, ese chico, esa chica va a tener la mente más abierta, va a ser respetuoso ante una idea o hacia otra o hacia un área o hacia otra. Entonces, lo importante siempre es el respeto. Fin. Totalmente de acuerdo. Con las notas. Creo que leí el otro día que España es el primer país encabezando de repetidores en Europa. Que 1 de cada 4 personas ha repetido alguna vez un curso. ¿Creéis que ahora mismo han puesto el modo de repetir? ¿Lo conocéis? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se puede repetir? Entra en nota, hay un conjunto de profesores que deciden si con 2 o 3 asignaturas suspensas pasan o pasan. ¿Lo conocíais? Yo en la ESO no. En la ESO no sé cómo funciona ahora mismo. Sí, o sea, ahora mismo antiguamente, si tú tenías, por así decirlo, las 2 troncales suspensas, imagínate que tenías lengua y matemáticas, las repetías prácticamente, ¿vale? O sea, no podías tener como esas dos instituciones, ¿no? Como Sí, los 2 grandes no. bloques, ¿no? Luego teníamos como hasta 4 se podía pasar con pendientes. Ahora, tú si quieres, ¿vale? Que esto para mí es una vuelta para atrás. Con 8 asignaturas suspensas, si se quiere, la persona puede pasar de curso. A mí me parece una barbaridad, ¿vale? Porque esa persona, o sea, no tiene una base, no va a avanzar, o sea, va a llevar un lastre, una mochila que va a ser muy difícil quitar, ¿no? Entonces, y lo que hablamos, que ahora tú tienes que pensar a nivel particular, ¿vale? A ese chico le vas a beneficiar si repite, no le vas a beneficiar, puede repetir con 4, es mejor que repita con 3, o sea, todo eso al final en las evaluaciones CES, pues tú tienes una reunión muy grande con todo el equipo docente de ese curso, profe de música, de matemáticas, de lengua, de física y química, todos votamos, ¿vale? Si ese alumno promociona, repite o también se puede derivar a diversificación, que ahora ha vuelto, o a una FP básica, ¿vale? Depende del curso en el que estés, un segundo, puede irse a la FP o directamente, a veces bachillerato incluso, tienes 4 años para sacarte bachillerato. Ha habido personas que no, o sea, que han gastado los 4 años de bachillerato y no pueden sacarse el título porque les ha quedado pendiente alguna. Entonces ya, ahí ya o sea, es que por ley ya no pueden estar en el sistema educativo, tienen que pasarse a la escuela de adultos o a otra forma, ¿vale? Entonces, sistema de repetición es eso, nosotros como docentes elegimos y votamos, porque muchas veces no llegas a un acuerdo, lo que a mí me parece bien, a otro profe le parece mal, y entonces a veces, pues
por eso es tan largo y hay complicaciones porque al final se tiene que votar, ¿vale? Se vota, pues a mí me parece bien. No, pues sí. Pero si ya Que a lo está mejor una no. persona con 8 materias suspensas, podría pasar de curso. Y luego a lo mejor uno con 4 materias se decide que repite y el otro con 6 pasa. Y ya viene el por qué este ha pasado. Yo eso no lo Llegaría a no los lo padres y veo dirá, ¿por qué él pasa y el mío no? Si me he enterado que tiene 2 asignaturas Pues más. porque hay que verlo todo a nivel particular. ¿Y qué pasa? Que se ve todo a nivel general. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, ¿vale? Yo cito a los padres, yo soy tutora también, citas a los padres para tener reuniones, para comentar cómo va ese alumno, esa alumna. No te responden. No se presentan a las reuniones. No he visto padres durante todo el curso. Yo he hecho reuniones al inicio del curso, durante, después, he mandado mensajes, no me han contestado ni uno. Y ahora, el 28 de junio, me escribe que por qué repite mi hija. Pues, señora, es que quizás ha habido un problema que no sabes que tienes en casa. Tiene mensajes en el Entonces, Papa, es que no te has metido. esas cosas. ¿Y vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Es un paso atrás? ¿No es un paso atrás? ¿Influye mucho el profesorado? Lo que ha dicho ella de 8 suspensas y aún así puedas pasar, eso es que es una barbaridad. Que tengas 2, bueno, incluso 3, se puede llegar a pasar, pero es que con eso no. Además, luego vas a llevar un lastre del año pasado, que ya vas a tener que estudiar, aparte las del nuevo año, que aún tienes que estudiar 3 extras, que son las del año pasado, y es que no. Es que no sé si tienes que estudiar el año pasado. Es porque también he leído que no hay recuperación, ni junio ni septiembre. Hay pendiente. A ver, tú. O sea, tú puedes durante el hacer curso- en ese mismo curso, antes de acabar, el profesor puede hacer. A ver, bachillerato es distinto que la ESO, ¿vale? En bachillerato ellos sí que tienen las extraordinarias, tanto en primero de bachillerato como en segundo de bachillerato, ¿vale? Nosotros como docentes que tampas 4 evaluaciones por, o sea, que es la ordinaria y luego la extraordinaria, ¿no? Siempre, al igual que hay una EBAU, también extraordinaria, ¿no? Que fue el 5 de julio, fue esta semana. Entonces, eso por un lado. Luego, durante la ESO, tú tienes recuperaciones, que yo es lo que digo, o sea, chicos, las oportunidades, como un tren, pasan. Tú decides si te subes, si lo coges o si no, o sea, es una oportunidad extra que tienes de recuperar un error que has podido tener, o sea, ponte las pilas y si, o sea, sácatelo, ¿vale? Porque no siempre te da esa opción. Sí que hay recuperaciones por trimestres. Sí, pero lo que te quería preguntar era el típico de nos vemos en septiembre. Pero te sí veo en que tú septiembre. tienes recuperaciones durante todo el año. Ya, pero digo que eso se ha quitado. Ya no me vas a estudiar todo el verano Es que para ya no es recuperarme estas 2 septiembre, está en materias. julio. Sí, Por ahora es en ellos, julio. ellos es en julio. Julio, junio, Bueno, ¿vale? junio antes de... La evaluación de segundo de bachillerato, como tienen la EBAU antes, es en mayo, ¿vale? En mayo están ya, se tienen que preparar la EBAU y por eso su evaluación es antes. Pero luego tienen otra en junio, ¿vale? En la ESO es que tú tienes las recuperaciones trimestre por trimestre, o sea, y durante el año. Y ya no solo tienes recuperación de las materias que has suspendido en ese curso, ¿no? O en tu actual, sino que si tú llevas alguna pendiente, ¿vale? Pendiente, imagínate que te ha caído la música, tú estás en segundo de la ESO, Alvarito. Imagínate que tienes la música pendiente de primero. Tú durante el año, yo te echo a ti un programa de refuerzo especial diciéndote tienes que hacer esto, lo otro, entrégame esto en tal fecha que vas a recuperar. ¿Qué pasa? Que es que tampoco se hace. Entonces, claro, nosotros tenemos, o sea, que dar más explicaciones de por qué suspende un chico y darle 100.000 millones de opciones de recuperar, ¿vale? Para que luego ni lo lea, ni lo haga, ni lo trabaje. O sea, es que es como, no sé, o sea, más cosas y más cosas y más cosas y más formularios que es que no llegan, o sea, que es que no se hace efectivo. Entonces sí que hay recuperaciones y de hecho hay durante todo el año y es la pendiente de la pendiente, o sea, hay formas que es al final pasas y pasas y pasas y puedes pasar y puedes recuperarlo. O sea, con poquito que hagas. Pero el chico que pasa con las 8, como ejemplo, como yo pasa con 3, Sí, ¿lleva la mochila del año anterior sí. Si o ya pasa por suspendido, pasar? no, lleva la mochila del anterior. Y ya en ese curso decide el profesor si pasa o no pasa. ¿Puede ese chico de las 8 del año anterior pasar al siguiente año con 6?
No, si tú llevas 8 suspensas, esas 8 las tienes que recuperar el curso siguiente. Sí, las tienes que recuperar. Tú tienes X plazos para recuperarlas, depende de la programación de cada materia. Imagínate, matemáticas, tienes que hacer un examen cada trimestre, tal. En música tienes que presentar el dossier de trabajo, el de historia de la música, O sea, que organizado. ese chico no ha aprobado con 6 y al siguiente año no la recupera, ese año sí o sí. Te libraste el año pasado, pero este año no. Claro, las tienen que recuperar. Y ahí el profesor puede decir, puede pasar con estas 6 otra vez. ¿O no existe esa posibilidad? Tiene que recuperarlas. Tiene que recuperar sí o sí. Tiene que recuperarlas o si no, o sea, las lleva pendientes. Llevas esa mochila, llevas ese lastre. ¿Sabes? Tienes que recuperarlas o si te derivan, la única forma de quitártelas es salirte de la ESO. Te derivan una FPB y ya está. Entonces ahí ya es como otro sistema. ¿Vale? Ahí ya te sacas, es verdad, no todo, y esto hay que entenderlo, que a veces nos cuesta. No todo el mundo es apto para estudiar. Cada persona tiene que ver lo que le gusta, o quizás no es el momento de estudiar. No todos somos iguales, o sea, decir, hay que motivarse, evidentemente, hay que trabajar, pero hay veces que no, se necesitan personas que trabajen con las manos, que trabajen con las herramientas, que trabajen, o sea, se necesitan muchas formaciones profesionales, que ahora mismo hay muchísimas, y que también es otra vía luego de acceso a otro. Puedes estudiar el día como más adelante, ¿no? Pero que es que a veces estamos empeñados o sobre todo hay familias que no quieren que su hijo vaya a una FPB y les están haciendo es un fallo muy grande, porque el chico quizás no quiere estudiar y se le daría muy bien una FPB de mecánica, de peluquería, de informática, o sea, hay cosas muy chulas también. Muchas veces las familias no quieren, porque no quieren darse cuenta de lo que tienen en casa, o incluso un programa de diversificación. Hay programas de diversificaciones pues un poquito más sencillo, ¿vale? Con grupos reducidos. Cuando tú tienes un grupo de 8 alumnos, de 5, de 6, o sea, tú puedes abarcar las necesidades diferentes. Son como unos programas un poquito más accesibles, ¿no? Tú decides, igual, al fin de curso, tú decides qué alumnos deben estar ahí, ¿vale? Porque les va a ir mucho mejor a nivel social, a nivel de grupo, a nivel de trabajo, necesitan tener como esa disciplina o ese orden y les va a ir mucho mejor. Entonces, luego eso también a fin de curso se vota para ver quién va y quién no. Entonces, a veces los padres no quieren que su hijo vaya a eso. Lo tienen considerado porque no están informados, no saben lo que es. Entonces, como no, ¿cómo va a ir mi hijo a diversificación? Y es como, pues es que lo mismo es una oportunidad muy grande que tiene, ¿sabes? Para sacarse el título de la ESO de una forma un poquito más adaptada a sus necesidades. Entonces es como es que no es todo blanco o negro. Yo siempre pienso que hay matices y todo Gris. es de muchos colores. ¿Creéis que es como un maquillaje para salir de ese primer puesto de repetidores, para bajar el porcentaje de repetidores? El tema Aquí de... en España, el tema de, vale, con 6, con 5, o ha aprobado todas y luego hay las principales y luego hay 4 o 5, vale, que pase. Se da menos importancia a esas 4 o 5 que a las principales y dices, bueno, pues este maquillaje ya no estamos en el 1, ya estamos en el 2. A ver qué sacamos para estar en el 3 y desaparecer de la lista. Hombre, puede ser, la verdad que no lo sé, pero me parecería bastante oscurete, ¿no? Por así decirlo. O sea, si ese es el mecanismo, en vez de reconocer que quizás existe un problema y tratar de trabajar en ello de una forma más profesional, si la solución es decir, venga, pues lo bajamos el número. Si la cuestión es que pasen, ¿no? Y así se baja, hombre, pues eso significaría una dejadez ya a un nivel que sí que me parece que no solo abandonas abandonas sus principios morales, sino que también abandonas al alumno, que le estás dejando pasar y lo dejas un poco al aire de lo que venga y va a seguir, como decimos, cayendo en la misma piedra porque trae todas detrás, ¿no? Yo creo que, hombre, si fuese así, que por no pensar mal, pues esperemos que no, pues es durete, la verdad. Pablo. A ver, a mí me gustaría pensar que no, pero vamos, si es que sí será por oportunidades, porque en el primer trimestre ya, si suspendes un examen, ya tienes recuperación de ese examen. Luego, recuperación de ese trimestre. Si no, tienes o trabajos de recuperación. Al final de curso, otra recuperación. Si no, la extraordinaria
y ya en junio, o hazme este trabajo y tal. Y es que al final, si no la recuperas un poco, a lo mejor es porque ya no ni quieres. Que no se le ve ningún pro, ¿no? Lo voy a decir. Hay más contras que pros en este sistema, Sí, en este momento. sí. Puede ser, hombre, yo sí que es cierto que veo bien el tema de puntualizar más en la situación de un alumno, porque al final es eso, ¿no? Que hay tantos matices, hay tantas situaciones, hay tantas ocasiones que pueden surgir, que es cierto que esa puntualización, ese análisis de un caso concreto sí que me parece correcto y hay casos en los que probablemente signifique verdaderamente una ayuda. No sé, es que no sé poner un ejemplo, pero imagínate que estás en cuarto a punto de pasar a bachillerato y tu modalidad tiene 2 asignaturas de las que te libras en el bachillerato y no puedes deshacerte de ellas, o en la ESO, antes de pasar a cuarto que puedes ya elegir entre letras y ciencias. Pues quizá si esa persona va a pasar a letras y tiene 2 de ciencias que se le atragantan, pues quizás si ahí lo miras un poco más, haces un estudio y si esa persona realmente no va a depender de esas asignaturas, pues quizá ahí puedes entender un poco más el pasarlo, el que no. En general, esas situaciones sí veo bien que se analicen más casos concretos, pero el simplemente, venga, no votamos, sí, todo el mundo sí para que pasen, pues hombre, ahí no está bien, ¿no? Creo que sí que hay que analizar, como decíamos, todo con la importancia que se merece. En la ESO, ¿qué asignatura veis innecesaria o que quitaríais? El alumno, que decís, es que no sé para qué estudio esto, no sé qué hace esto aquí. Asignatura como tal, a lo mejor no, pero sí que es verdad que algunos contenidos sí que a lo mejor quitaría. Por ejemplo, hablándolo con gente y tal, casi todo el mundo está de acuerdo en, por ejemplo, en lengua, en la sintaxis. Porque eso es, vale, analizar una frase, que si preposición tal, pero eso luego al final es que no les va a servir. O sea, decir complemento directo, indirecto y todo Sí, eso. a ver, cosas fundamentales como sujeto, predicado, verbo, tal, eso sí que está bien Circunstancial, saberlo, hacerlo. Pero por lo demás es que ya es mucha Para ti. tecnicismo. Yo es que en realidad estoy de acuerdo, ¿no? Hay contenidos que me parecen pues innecesarios, tal, asignaturas como tal. No sé, a mí, por ejemplo, pues siempre me dio igual la física y química. Yo no entendía qué hacía yo estudiando esa asignatura porque no me interesaba verdaderamente, ¿no? Entiendo que se hace pues para orientar un poco a los alumnos, ver si les gusta más esto y esto otro. Pero sí es verdad que siempre he valorado más las asignaturas que yo entendía o que de verdad yo sentía que me hacían tener un conocimiento aparte de cumplir el examen. Por ejemplo, este año yo lo he notado mucho, bueno, en general bachillerato lo he notado mucho con economía. A mí la economía en realidad no me gusta mucho, pero ya era capaz de entender cuando salía el telediario y hablaban de no sé qué, de tal, de esta subida del IRPF, todas esas cosas ya las entendía y decía, anda, pero si de verdad se está viendo reflejado lo que estoy dando en clase. Claro, las matemáticas, pues hasta cierto nivel, lógicamente, también. O sea, hay que vivir con multiplicaciones, con divisiones, hasta que ya llega un momento que yo ves, hay cosas que no voy a utilizar de las mates, eso es así. Pero sí que es eso, que hay conocimientos que me parecen más prácticos y me parecen que al yo verlos reflejados, como por ejemplo también el inglés, los idiomas me parecen muy útiles y he dicho, pues sí son unas asignaturas que merecen la pena. También que se desprenden muy pronto valores éticos, me parecía una asignatura muy guay porque aparte de que significaba un respiro de que no hacías nada, por así decirlo, pero es cierto que a veces se trataban cosas importantes. Yo me acuerdo que en valores era la única asignatura que nos daba charlas de sexualidad, de diversidad, etcétera, que es muy importante. Y que si no haces desde un momento dado, las cosas se van de las manos y si la gente no está concienciada de muchas cosas, dices, es que tendría que haber una asignatura concreta. Pues hombre, igual no concreta, pero igual sí extendida, porque... Hablar de todo. Claro, y que en segundo de bachillerato ya nadie me habla de sexualidad, ya lo tengo todo aprendido y a las manos, ¿no? Pues ahí hay un poco esa importancia de asignaturas quizá no tan teóricas o de conocimientos concretos de un campo científico, por ejemplo, sino más abiertas, más reales. Que debe haber una horita a la semana de, oye, vamos a ver tema bullying, cómo le afecta a un chaval. Una es decir, más. joder, si yo le he dicho a él gordito, le he dicho ojos de sapo o lo que sea, vamos a valorar, vamos a hacerle sentir al que lo dice cómo se siente el muchacho que lo recibe, ¿no? Deberíamos tener una asignatura, una horita, ¿no? A la semana explicando eso, tipo sexualidad, violencia, LGTBI, estamos todos dentro, ¿no? Sí, Deberíamos quitar un poquito de temario que para vosotros es innecesario y añadir otro temario que os explique todo. No que sea una asignatura que vayáis sin libros, que hable, ¿no? Que diga, os vamos a preparar para esto, a ver qué vas a querer estudiar, o a ver cómo lo vas a llevar, o que hable de todo en general, ¿no? Como si fuese una charla
Totalmente. Y desde bien temprano, porque comentábamos antes el tema de que hay veces que esa insuficiencia existe desde casa, pues es cierto que los profesores no van a educarte, no te van a educar como se educa en casa, pero sí se puede sumar, yo creo, a través de esas cosas, porque igual en tu casa no te van a hablar nunca de nada de ninguno de estos temas, porque no, pues tienes ese apoyo en casa, aparte de buscártelas tú, porque aprender por cuenta de uno mismo a veces es muy complicado, incluso erróneo, muchas veces te vas a equivocar porque es así. Entonces yo creo que desde esa parte, si hay un apoyo más desde parte del instituto, pues no digo colegio, porque quizá en el colegio no es el momento de muchos temas, pero ya una vez el alumno empieza a crecer y empiezas a madurar más, creo que sí es muy importante, incluso no solo una hora, creo que debería ser pues una asignatura bastante presente. Claro, pero luego de llegas a casa, habrá padres. Llegas a casa con, mira qué me han enseñado. Dices, esa es la opinión del profesor, pero esto es así. No, eso es lo difícil, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mira, y esto os a decir, hay ciertos temas que mejor, o sea, que los profes no se nos aconseja enseñar, ¿no? Es decir, por ejemplo, las charlas sobre todo de sexualidad o de afectivos sexuales, ¿no? Normalmente viene un agente externo o una asociación, que hay asociaciones preciosas que hacen un trabajo increíble, vienen normalmente a darlas ellos, o trabajadores sociales, o en un centro que estuve el año anterior, fui tutora de un primero de la ESO, que tienen 12 añitos, y era una charla afectivo-sexual, y vinieron unas enfermeras que era o sea, fue muy guay, fue muy educativa, con un material súper bien trabajado, y me llamó muchísimo la atención, que yo les dije cuando acabaron, digo, me ha parecido tan interesante, porque además los pequeños, porque 12 años pues son pequeños, pero también saben mucho ya, ¿saben? No es lo mismo, también de eso es como, tienen otra energía y están más espabilados que nuestra generación, sí. En ese sentido, también está más accesible que la nuestra. Total, que yo les dije, muchísimas gracias, nos ha parecido súper interesante, los chicos lo agradecieron un montón, y me dijeron ellas, dice, llegamos tarde, o sea, primero la ESO, dice, llegamos tarde, estas charlas deberían darse adaptadas siempre al nivel curricular y al nivel educativo y mental en el que estén los chicos, mucho antes, porque el acceso a los móviles, el acceso sin control, se tiene desde antes, ¿vale? A veces los chicos ven cosas que no saben lo que es y no se explican y lo ven antes. Entonces, claro, ahí es donde se fraguan muchas cosas que son muy importantes y que uno piensa, tienen de ejemplo el porno, porque es así, y se piensa que el sexo es así. Y por favor, o sea, mirar todas las barbaridades que pasan, todos los problemas que están surgiendo y todas las locuras que se han hecho. Entonces, claro, una educación en eso, que en casa muchas veces pues, por prejuicios, por ortopedia, porque son temas incómodos, a veces hay familias que no las tratan, pues se deben tratar, pues eso, normalmente viene un agente externo y lo hace, pero me parece vital, porque al final son cosas de la vida a las que os vais a enfrentar y que tenéis que estar tanto conocer vosotros como estar protegidos por lo que os pueda venir y saber lo que sí, lo que no, y cómo tratar a las personas, a las chicas, a los chicos, o cómo os tratan a vosotros. O sea, que es educación, es de las cosas más importantes que debe haber. Y eso, y el año pasado fue muy guay porque yo les propuse, que era pequeñito, ¿no? 12 años, yo les propuse, digo, bueno, cada uno anónimamente que me escriba 3 preguntas que quiera hacerles. Claro, o sea, yo recuerdo leyendo, yo las clasifiqué todas, ¿no? Lo pasé en un documento Word para pasárselo a las chicas de la charla afectivo-sexual. Hace preguntas que dices, hostias, es que no saben, o sea, ni se ha acercado a casa, o sea, este tema ni se ha comentado nada, o sea, cosas que claro, ahí también ya se están identificando ellos, o sea, tanto a nivel físico como a nivel sexual, o sea, entonces claro, la información es poder y es que es educación. Entonces, ya os digo, surgieron ahí esas preguntas, luego ellos me lo agradecieron mucho porque tanto problemas como incluso de, pues eso, de redes de móviles. ¿Qué pasa si alguien me ha mandado una foto que no he pedido? O sea, que son cosas muy heavy, que luego pasan, la verdad, que hay gente muy buena, pero hay gente muy mala. Entonces hay que saber lo que sí y lo que no.
No ha llegado. Aún no ha llegado la generación de móvil. Toma, con lo que has dicho tú antes, lo de estamos cenando, toma el móvil. Está llegando. Llegará. Sí. Pero va a llegar. Llegará. Aún no sabemos lo que es. Evao, Paig. Para ti, ¿qué ha sido? La he dado como... ¿Qué es? Como ¿Es profe. difícil? ¿Lo ves demasiado difícil? ¿Lo ves demasiado fácil? ¿Te prepara? ¿Te sirve de algo luego para lo que quieres estudiar? Oye, se podían haber centrado más en otra cosa que en... A ver, creo que es... Yo empezaría a saber lo que es la EBAU ya desde primero de bachillerato, una vez que llegas al bachillerato, como tener conciencia de eso, de saber hacia dónde vas un poquito. Creo que es un salto a la realidad, ¿no? Que luego, si tú vas a la universidad, la institución de la universidad no anda con... no tiene miramientos en el sentido de recuperaciones, me preocupo, trabajo, es decir, que vas a otro nivel, ¿vale? Un nivel en el que ahí es como tú te lo guisas, tú te lo comes y tú te buscas tus castañas. Entonces, claro, ahí sí que es verdad que es como una forma de prepararte para lo que viene. Lo que pasa que, claro, en esa preparación no siempre es... no diría correcta, sino que no es real, porque a veces también depende de la comunidad, depende del centro, se prepara de una forma, se prepara de otro, tiene más información, sabes lo que tienes que hacer, sabes a lo que te enfrentas, entonces a veces no se está bien preparado. Entonces creo que ahí es importante tú como prevenirte antes, ¿sabes? Como saber a lo que te vas a enfrentar, sobre todo que te informen de lo que te vas a enfrentar, ¿vale? Te tiene que informar en cada instituto, te informa el orientador. Si no te informa el orientador, pues se le da un toquecito y que te informe. Y si no, pues mira, los profes estamos para eso también. Tú buscas la información normalmente en las universidades, o bien, claro, Castilla-La Mancha, nosotros que somos manchegos, salvo Guadalajara, que va con la Universidad de Alcalá, tienes como el orden de las pruebas, ¿no? Te vienen hasta ejemplos de examen, no sé si vosotros habéis hecho, supongo que sí, como simulacros y todo eso. A veces es más acertado, a veces es como súper ambiguo. Tienes todo el temario, tú verás, ¿sabes? Entonces es como saber cómo hacerlo, a veces es como una oposición, saber cómo tienes que hacerlo. Tienes hasta un punto que puedes controlar tú, y otro subjetivo que no. Entonces, bueno, creo que es un salto de realidad que a muchos, pues eso, les viene grande. Pero creo que es que el salto que vais a dar es grande. Ya te está jugando futuro. Sí. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Lo tenéis más fresco? Es un proceso sobre todo de demasiado estrés. Te preocupas mucho de contenidos y tal, y a lo mejor luego llegas a la hora del examen, estás súper agobiado y no haces bien el examen por lo que sea, pero tú en realidad sabes más cosas de lo que has hecho en el examen y a lo mejor eso te condiciona. Y luego también a la hora de saber las notas, yo por ejemplo hace poco me fui con unos amigos de viaje y en ese viaje les daban las notas del EBAU. Y entonces, claro, algunos al saber la nota, mareados, que sí, con vómitos, súper agobiados y no es algo que lo llevaban muy bien. Sí, no, para mí la EBAU fueron, yo creo, las 2 peores semanas de mi vida, así de lo que es estrés y de lo que es estar en mi casa encerrado así. Y bueno, me permitía salir por la noche con mis amigos un rato a comentar cómo lo estábamos viviendo y fue duro para todos. He de decir que la experiencia ahora la veo importante, ya pasada, la veo importante, y yo los días de la EBAU me lo pasé en grande porque pese a que podría haberla llevado mejor y debería haber estado más preocupado por cómo la llevaba, porque yo veo a la gente con los apuntes justo antes de entrar a hacer el examen, yo estaba diciendo, esto es la bomba, digo, es que estoy aquí pasándomelo en grande, porque yo creo que son maneras también de verlo, de interpretarlo y demás, pero es cierto que yo llegué sin idea de lo que iba a hacer. Yo no sabía ni cuándo tenía que pagarla, la pagué y dije, ¿y esto cuándo se hace? La fecha me la dijeron, dije, ostras, pero si me quedan 2 semanas. Digo, venga, pues vamos a ponernos. Llegué sin método de estudio, que eso es culpa mía, la verdad, yo no tenía método de estudio, yo no sabía estudiar. Y dije, venga, 2 semanas, voy a ponerme en serio, va, un chico formal, no sé qué, venga, va. 2 semanas de antelación, la primera semana fue... Bueno, la primera semana era de verlo, de organizarme un día y decir, bueno, ya me organizo en otro rato, y era el día siguiente.
la semana de antes ya dije, empieza que te quedan unos cuantos temas. Lo mismo también, empecé a descartar temas, empecé a tirar esto, lo hablaba con mis amigos y decíamos, sí, vamos con esto, vamos con esto. Yo creo que por no saber, porque no teníamos ni idea de en realidad lo que nos enfrentábamos, de si estamos haciendo bien, mal, si nos dejamos mucho, poco. Entonces, yo creo que yo llegué muy poco concienciado de lo que era, y si se trabajase más en ese, como has comentado, ¿no? Desde primero de bachillerato, quizá ir haciéndolo así, yo creo que sería mejor. También creo que es demasiado repentino. O sea, yo creo que vienes desde segundo, que por lo menos en mi caso no fue preparatorio, no fue la EBAU, yo segundo fue algo más pasajero, y llegué a la EBAU y fue como ¡pum! Que tienes que estudiar tanto esto por tu cuenta solo, muchísimas cosas, y me parece como prepararte para lo que viene demasiado de golpe. Si segundo fuese de verdad un curso que se llevase como una preparación para lo que puede venir en un futuro, incluso la EBAU también, creo que sería una manera mucho también más relajada de llevarla como el alumno, porque te has estado preparando de verdad, y para la universidad incluso ya tienes esto, tienes este verano para seguir reconfortándote después de haberte preparado y entras de verdad para lo que vienes. Claro, es que yo creo que eso también influye mucho el centro en el que estés. Sí. Vale, por ejemplo, en el mío sí que es verdad que desde el momento 1 de septiembre, en segundo de bachillerato, no se andan con tonterías. O sea, de hecho, o sea, que se limita mucho, o sea, todas las distracciones externas que puedan haber se suprimen. No sé, segundo es para EBAU, o sea, además que no, o sea, entonces se va preparando desde septiembre ya. ¿Sabes? Es como se va concienciando, porque es un salto muy importante, porque esta nota depende de tu futuro. Entonces te estás jugando una cosa muy importante, y es verdad que yo he tenido alumnas de matrícula de honor brillantes y que en ese momento, porque claro, te juegas todo, o sea, ahí hay cosas de nervios que no controlas, te puedes quedar en blanco, te puedes quedar bloqueado, darte un ataque de ansiedad. Entonces, y me ha gustado mucho lo que has dicho tú, que a veces no refleja lo que tú sabes, o sea, es como una OPO también, no es como, da coraje porque no refleja lo que tú eres, lo que tú sabes, lo que tú has trabajado. Lo que pasa es que es, pues eso, un procedimiento el cual es como, te está avisando de que la vida te va a dar ese tipo de cosas que muchas veces no te va a regalar lo que mereces. ¿Vale? O sea, es como que te va curtiendo, por así decirlo. Esos exámenes, ¿quién lo corrige? ¿Un profesor? ¿Más? Son profesores. Tú, si quieres, yo estuve a punto de, lo que pasa que al final no lo hice, pero a ti te ofrecen, o a mí me ofrecieron ser profe de EBAU y corregir los exámenes de mi especialidad. Son profesores. Claro. ¿Y qué pensáis que 5 o 6 personas dependan corrijan vuestro futuro? Pues hombre. ¿Lo veis eso anticuado? ¿Lo cambiaríais? ¿Pondríais más tipo test? ¿No valoraríais? ¿Cómo lo haríais? Para decir, vale, mira, uno que quiera en medicina se ha esforzado, se ha quedado 2 décimas. ¿Sabes? Por eso luego están, como dicen, los enfermeros frustrados, ¿no? Sí. Que son los que no han llegado a médico. Sí. ¿Cómo veis? ¿Cómo lo cambiaríais? Yo en parte lo veo bien, porque si son 5 profesores, como habías dicho tú, que corrigen los exámenes, casi que mejor que uno, porque uno a lo mejor al corregir se puede desviar de una cosa, pero el otro le puede también indicar un poco, unas pautas y tal. Y bien, lo de tipo test a lo mejor no lo veo mal del todo, pero también esa capacidad de desarrollar la pregunta o de expresarte, de redactar y todo eso también es importante, y si lo haces todo de tipo test, al final luego cuando te toque redactar un texto o hacer un artículo de lo que sea, luego es que no vas a saber ni por dónde empezar. No, pero solo estamos hablando de la cosa más importante, ¿no? Que vas a tener, que es tu futuro, tu profesión, lo que quieres hacer con tu vida. Sí, a ver, también es... Hombre, yo fíjate que sí que en ese caso veo el tipo test algo un método bastante bueno, porque realmente refleja el conocimiento puro, lo tienes de varias opciones. Además, este año por lo menos, en mi caso, muchísimo tipo test en varias asignaturas, en Historia del Arte, en Historia de España, varios puntos, incluso 3 puntos de tipo test, que parece mucho, pero en realidad lo veo bien, porque hay preguntas que pueden tener mucho que pensar y que siguen siendo 3 opciones.
Entonces, sí que me parece que de esa forma demuestras que te sabes el conocimiento teórico y, por ejemplo, en lengua pueden ponerme el tipo test de literatura, pero luego la cuestión de analizar a este autor, que sí que tienes que redactar y sí que tienes que tal, pues poder hacer la práctica o el comentario de texto, que ahí demuestras que sabes redactar, que tienes capacidad a través de los elementos que te dan, simplemente plasmarlos de vuelta haciendo un comentario, etcétera, ahí sí que lo puedes hacer, pero el contenido de, no sé, el español en América, pues hombre, no, igual de redactarlo te lo sé redactar, pero igual no me lo sé. En cambio, con un tipo test, con que sepas un poquito, tengas un poquito de idea, lo puedes llegar a sacar. Y si te lo sabes bien, entras a medicina, como hemos dicho. No te quedas quizá a las puertas por no haberlo expresado de X manera, como lo que decíamos de no saber verdaderamente reflejar lo que sabes. O como has dicho, que te quedas en blanco, pero lo lees, dices, si me lo sé, es esta. Eso es, ¿No? Es decir, sí, es que... Yo creo que de esa Eso manera también te ayuda. evitas lo que comentaba él, de no saber reflejar lo que te sabes. De esa forma es objetivo y pum, lo tienes ahí para poder dar la respuesta correcta. De la otra manera se te queda esta fecha que no te viene y es que si no te viene es culpa tuya, no es culpa, ¿sabes? Luego también, por ejemplo, claro, a nivel de oposiciones, pasa una cosa, claro, te corrigen el examen 5 personas. Y aquí ya viene una cosa. La nota más alta y la nota más baja, como que se quedan como las del medio, ¿vale? Pues lo que hemos hablado antes, uno puede ponerte un 9 y el otro un 3. Son una disparidad de que no cuadran, ¿no? Entonces esas notas, como esas dos extremas, se van. Y luego, por ejemplo, claro, imagínate, ¿no? El tema así ya de esto Sí, de una profes de oposición. opus. Cuando sales Claro, imagínate, hay 200 opositores, ¿vale? Y salen 2 temas. 180 personas hacen un tema número 20. Y el resto, 180 por dicho, ¿no? Pues y 20 personas hacen el tema 5. Ese profe, después de, o sea, el profe porque son funcionarios quien te corrige a nosotros, ¿no? Esa persona cuando corrige 180 temas del mismo tema, o sea, uno, otra vez, o sea, también el diferente puntúa y se ve con otros ojos, o sea, hay hasta como una psicología de qué tema eliges una vez que te sale las bolas al azar para el primer para examen hacerlo. que corriges, le vas a pedir más que ya cuando llevas el 30 corrigiendo. Claro, y de uno vale, diferente, de no, la cantidad vale. que tienes, es claro, o sea, es también que no hay, como no hay un punto justo, ¿sabes? Es súper subjetivo. Entonces, claro, es lo mismo. Tienes a ellos el futuro y a nosotros también nuestra... Es un poco complicado. Entonces hay una parte de sí, tipo test estaría bien, en muchísimas oposiciones son así. Hay otra que sí que es verdad que veo necesario que se redacte, que sepas cómo se expresa esa persona, que no sea una máquina, porque necesitas ponerle eso, ese color y ese sonido, ¿no? a lo que estás redactando y ese sentido, que a veces es precisamente con eso, con las tecnologías parecemos un poco... Pero eso beneficiaría al profesor robots. también a la hora de corregir lo que tú has dicho, ¿no? A la hora si hay 220 con una plantilla, ese profesor se va a quitar eso y luego va a estar más centrado, como dice, en lengua y literatura, que sabe Sí. esto, en historia y lo demás. Yo no lo sé, como no he llegado no puedo explicarme, ¿sabes? Eso ya vosotros, lo que estáis peleando, lo de que tienes que volver a estudiar para magisterio, yo estoy en tema magisterio, que estoy más puesto. Tema novia, es que claro, voy a exponer y dependo de esas personas que si no le caigo bien o no le ha gustado el tema, ha decidido lo que podía haber estado trabajando a esto, ahora otro año, otros 2 años más hasta que vuelvan a salir, o me voy a Murcia, o me voy aquí, o no quiero Cuenca, no quiero Guadalajara, como dices tú, ansiedad, vómitos, todo, ¿no? Ahora, Carmen, explícanos tema bullying, tema importante, ¿no? En primaria hay mucho, secundaria, bachiller, ¿dónde crees que hay más? ¿Cómo se actúa? Creo Profesor. que hay más en secundaria, ¿vale? Secundaria me refiero de primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO. Yo soy tolerancia cero. Es que está el camión. Sí. Soy tolerancia cero con eso. O sea, los abusones, yo voy a de huello con ellos y no se deben permitir ni en las aulas, ni en un centro, ni nada de nada. Entonces, hay protocolos y hay formas de controlar eso, ¿vale? A veces es complicado porque, claro, pues no existe solamente una verdad, pero
a veces, tema bullying, hay cosas claras y sobre todo es que dejar un rastro, siempre hay un rastro, ¿vale? Más por redes, más por mensajes, más por todo, ¿no? Entonces, lo dicho, yo tolerancia cero con eso, la gran mayoría de mis compañeros también, los equipos directivos también van a una con ello. Entonces, pues bueno, una vez que se identifica, primero, muchas veces también los problemas se solucionan hablando, ¿no? Es decir, primero se concretan, se hablan, se descubren. Muchas veces, pues los chicos lo hacen por inercia, por ser más chulo que nadie, por mostrarse el guay delante de sus iguales, ¿no? Como aquí estoy yo, como un poquito para diferenciar, pero que a veces lo que hacen es que se muestran vulnerabilidades que tienen, ¿no? Para mí muchas veces la gran mayoría de abusones, que se llaman así, ¿no? Los que hacen bullying, pues tienen unas inseguridades brutales y a veces es que lo han hecho a ellos. Entonces al año siguiente ellos son los que lo hacen, ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente eso, primero, protocolos, primero se habla tanto con el chico como con la familia, que a veces los padres no saben lo que tienen en casa y se echan la mano a la cabeza, pero claro, pues tienes ahí las pruebas, o sea, pasan cosas heavies a nivel de iguales, ¿no? Y hay de todo tipo de bullying, ¿no? Tanto afectivo sexual, porque no me ha hecho caso, porque es que es más, incluso con las chicas, es que es más guapa que nadie, es que no me quiere, es que no, con identidades sexuales, que es más afeminado, es que tal, o sea, eso. Se habla con las familias, con el chico, con el orientador, con el equipo directivo y luego también se pueden abrir, si ya llega un caso de algo gordo, pues se abre un protocolo de acoso que ya involucra a la Guardia Civil, etc, etc, etc. O sea, y yo, es un trabajazo extra, pero para mí lo primero de todo es que mis chicos estén protegidos, estén cuidados y yo voy a muerte contra los abusones. Bullying cero. Bullying cero. Sí. Vamos a parar un segundo que se vaya este. Sí. Porque no sé cómo se escuchará. Para un segundo la grabación, Ruti. Nutricionista, claro, la Carmen esa, no seguro. ¿Nada ya? Vale, se escucha Chachi. Sí. Digo. Algo bueno. Le damos fuerza a tope. Lo ponemos por la dos podcast. Pues Bueno. ¿Y vosotros, chicos? ¿Cómo veis el tema bullying? A ver. ¿Habéis recibido? ¿Os habéis sentido arropados por el profesor? ¿Cuándo os han metido con vosotros? ¿Os Ahí. habéis metido vosotros? Ahí Nadie. los profesores sí que juegan un rol bastante importante, porque aparte te ayudan a ti un poco a ver las cosas, lo que ha dicho ella de que se puede apreciar más el bullying en la secundaria que en primaria. A lo mejor en primaria también se puede ver en mayor medida porque al ser niños es que no saben tampoco diferenciar de lo que es una cosa o es otra y en algunos casos son incluso más crueles y tal y van a piñón. Pero ya entrando a secundaria y tal, los chavales ya están un poco más... Bueno, han madurado un poquito más y ya sí que lo pueden llegar a conocer mejor. Yo también creo, en primaria creo que, bueno, de hecho, en mi caso, el único momento en el que creo que me pude acercar a recibir algo de ese estilo fue en primaria. En primaria lo pasé mal, justo al final de primaria. Y en ese aspecto fue, claro, yo creo que es tratado como algo de críos, como cosas de críos tal, y precisamente, pues, yo me sentí un poquillo, pues, abandonado. Como que se me restaba importancia cuando verdaderamente es algo muy importante y que marca a las personas. Entonces, en primaria creo que ocurre más y se le quita como esa gravedad que verdaderamente tiene y pasas a la ESO y si te pasa ya en la ESO habiéndote pasado en primaria, pues luego hay muchos problemas y hay chicos que están muy mal. Yo, pues hablando también de experiencias que sé y conozco, en los que no se actúa, ya no solo en primaria, sino en secundaria, problemas muy graves, conductas repetidas, conductas que se salen solamente, bueno, que se salen del centro educativo y que se repiten también ahí, que surgen de ahí, también por las redes sociales, que dicen hasta qué punto se tiene que meter el centro en algo que pasa en las redes sociales. Pues hombre, si también ocurre en tu centro, yo creo que lo mínimo es ayudar también a que si pasa fuera se ayude a denunciar, se ayude a que esas cosas acaben. Es cierto, como dice también Carmen, que es trabajo extra, es trabajo que va fuera, pero si no,
abandonas a una persona y pueden ocurrir cosas muy malas, cosas muy graves, y que creo que como es eso, hay que tener tolerancia cero tanto de parte de profesorado como de alumnos. O sea, creo que no hay que abandonar ni excluir a nadie. Yo creo que también muchas veces los chavales no somos conscientes, y ojo, que también hablo un poco de mí, no somos conscientes del poder que tienen las palabras, porque lo que para alguien puede ser un juego, lo que para alguien puede ser algo agradable, incluso yo con mis amigos nos tratamos, nos picamos, tenemos nuestras bromas, nuestras conductas, que en otras personas no son unas conductas de broma y no son algo que se puede hacer. Entonces, esa barrera, esa diferencia, esa conducta que hay que saber tener, yo creo que también, como se comentaba, que el abusador normalmente tiene muchos problemas de autoestima, tiene muchos problemas él y lo refleja en las otras personas. Yo creo que eso también tiene que ser tratado como una educación psicológica que creo que tiene que verse también en primaria. Como comentábamos antes, tema sexualidad, etcétera, creo que son cosas que también hay que tratar desde principio, desde que te estás educando, esa educación que sí que es responsabilidad del centro, creo que tiene que verse también reflejada, porque si no hay casos que son brutales. Y también a mí me gustaría destacar, no solamente está el papel del abusón, que es la persona que lo hace, sino que también los aliados, ¿vale? Es también importante, porque el que calla es igual o peor que el que lo hace. El que le ríe la gracia. Exactamente, el palmero, le llamo yo, el burlón, o sea, es como al final tienes a... Sí, o sea... Tienes al bufón, al y te bufón, trata aplaudiendo. exactamente. Entonces, también es importante que los palmeros, los aliados, los que incitan también a esto, el que les ríen las gracias por hacerse el guay o por miedo también de esa persona que abusa, o sea, que abusa me refiero a que le hace bullying, ¿no? A cualquier compañero. Sean conscientes, ¿no? Que hagan un poquito esa labor de ¿está bien que le ríe la gracia? ¿O debería yo decir, oye, eso está mal, ¿sabes? Enfrentarme a él en el sentido de no lo voy a hacer, ¿sabes? No lo voy a hacer porque está si no, bien. repercuta a mí, a lo mejor Claro, también por es miedo, que ¿no? es lo mismo. Y ha habido casos muy heavy Porque hasta de ¿a quién crees que hay muertes, que o sea. tratar más? ¿Al que acosa o al acosador? ¿El qué, El que se sienta acosado o al acosador. ¿Quién necesita más ayuda? Es que cada caso es diferente. Cada caso es particular. Entonces hay casos que lo necesitan más incluso el que acosa. Los problemas que tiene esa persona son más destructivos a nivel suyo, o sea, estar destrozado por dentro y de tener familias disruptivas y de unas inseguridades brutales, porque al final refleja eso. O sea, esa es la forma de ocultar su desgracia o su forma de estar en la mierda, con perdón de la palabra, ¿no? A veces también hay que proteger a ambos, ¿no? También al que acosan y al que le hacen bullying, el proceso que tiene, si no está bien, si no está, que es normal, porque es una edad en la que todavía se estáis identificando, la autoestima está ahí, o sea, es que, claro, depende de cada persona. Hay chicos que tienen la autoestima estupenda y les da igual lo que les digan, porque aquí estoy yo, me enfrento a ellos, pero hay personas más blanditas que no están en una situación de fortaleza y están más vulnerables, y también hay que cuidar y que proteger. Y también es verdad, hay que escuchar siempre las ambas partes, y al final se descubre todo, pero con la verdad y con el respeto, ¿vale? No hay que quedarse una versión, claro. Siempre hay dos partes y esto yo lo veo de frente, pero tú lo ves de espaldas. O sea, cada uno lo ve desde una perspectiva. Exactamente. Yo precisamente hice el curso de mediación en mi instituto, se hizo un plan tal de formación de mediación y eso, para luego ponerlo en práctica. Yo lo hice, lo tengo como el título, pero nunca lo puse en práctica, porque es cierto que como que se instaló, pero nunca se llegó a poner en práctica. Hubo un par de intervenciones de mediadores y tal, y el curso me parecía muy bueno, muy positivo, muy tal, pero lo hicimos 10 personas. Entonces, quizá a través de esos cursos también, y a través de personas que verdaderamente sean mediadores en ese tipo, no sé, los centros, no tiene que decidir el director, porque yo creo que tú le pones un problema al director y el director, ¿qué te dice? Te dice, pues si me ha contado qué tal, pues intenta poner medidas, pero que yo creo que no son efectivas, porque no puedes tampoco tirar a nadie por la borda, lo mismo de los puntos de vista. Tú, pues hombre, si eres el director, te dice, pues a mí me dice no sé qué, pues le dice, venga, pues fuera a su casa 2 días. Pues quizá no es así, ¿no?
Entonces yo creo que a través de sistemas como la mediación, que ponen en común las dos partes, que sobre todo crean un vínculo incluso entre el abusado y el abusador, un vínculo entre los dos, y que los pone sobre una posición más neutral, sobre una forma en la que entre chavales no se puede hacer, porque los chavales no se van a parar a hablar, no se van a contemplar que a mí me has escupido, a mí me has dicho esto, pues a ti o te lo hago o me quedo en mi casa llorando. Nunca se van a poner en esa situación de poder hablarlo. Entonces yo creo que la figura del mediador es algo que debería existir en todos los centros para evitar estas cosas y desde bien temprano. Te mamotes, ¿no? En primaria recibes como, o sea, te mamotes, o sea, tipo bully, pero como a Raúl, chino. Cuando empezamos a decírselo, le fastidia en primaria, ¿no? Recibes esas cosas como insulto. Y al final lo vas viendo como, chino. Otra cosa, tal, con el apellido, también, con el claro, otro. a veces no eres consciente, ¿no? Y tú haces un ejercicio de reflexión, que lo mismo tú ese día pusiste X mote a una persona en un momento gracioso, o sea, sin más, pero claro, tú no sabes el poder que eso luego crece y hasta dónde llega. Entonces, en ese momento también tú, si nadie te dice, oye, eso está mal, pues en el hecho de ser niño o ser adolescente, igual nosotros tampoco teníamos tantísima información de eso, no se sabía que estabas haciendo daño, o si no molestaba a la persona no eras consciente de, ¿no? Yo creo que ahora también, al igual que hay cosas malas, ¿no? Como son las tecnologías y las redes sociales, el poco control que hay, ¿no? Y que es un arma que no, ¿verdad? Que no sabéis utilizar, no lo digo por vosotros, sino que sobre todo en la ESO no se sabe utilizar bien. Hay otras cosas que ahora tenéis más información. Entonces es como la droga de los 80, ¿no? De los músicos que estaban por Madrid que morían porque no sabían el enganche que tenía, ¿no? Ahora hay más información, entonces también hay más prevención de eso. Entonces también se conoce más. Entonces en esa parte creo que vamos a decir algo bueno, ¿no? que tiene la educación actual, y creo que en esa parte sí que me parece que se protege más a los chicos que en nuestras generaciones, y que se tiene más información y sabes también diferenciar lo que sí y lo que no. Claro. Y tema móvil en clase. ¿Cuánta gente, Carmen? ¿Cuánto niño? Y no tan niño, ¿no? ¿Cómo lo toleras? O sea, ¿O cómo lo llevas, mejor dicho? Perdona. ¿Ves alguno que lo saca? Los pequeños normalmente no lo suelen llevar, ¿vale? Está prohibido, o sea, es que no es norma nuestra del centro, está prohibido, no se pueden llevar los móviles a clase. A nivel educativo en general, Castilla-La Mancha. Es imposible, o sea, es imposible. Es que al final, claro, cada centro hace unas normas. Es que creo que es lo más complicado ahora mismo, ¿sabes? O sea, yo lo propuse de tema de debate, de ver qué soluciones tenéis, qué tenemos, o sea, es que no se debería utilizar, porque no se sabe utilizar bien, ¿vale? Me parece una barbaridad que un chico, además, es eso, primero de la ESO 12 años, segundo de la ESO 13, tercero 14, así, que las redes sociales, incluso Instagram, no se puede utilizar. O sea, está prohibido utilizarlo. ¿Qué pasa? Pues que donde está la cosa se hace la trampa. Con otro año de nacimiento tengo Instagram. Pero es que no sabéis la cantidad de problemas que hay con eso. Me han mandado, me han escrito, me han dicho, me he grabado, o sea, tanto que nos han grabado a mis compis, a docentes, como a ellos mismos. Y luego aparte la obsesión por utilizarlo. Es que no, la atención plena ya no existe. O sea, entonces... yo lo dejaría, o sea, y yo a veces lo hago ya en mis clases, con ciertos grupos, hay chicos que no, sobre todo los más pequeños, los que menos lo usan, ¿vale? Segundo de la ESO, primerillo de la ESO, lo controlan bastante bien, y aún así hay cursos que hay grupitos que son más complicados. Yo cojo una caja, dejarlo aquí, empieza la clase, lo dejan ahí, y al finalizar se la llevan, ¿no? Yo tengo mi aula de materia, que es el aula de música, que es el aula especial, pero aún así hay compis también que determinaron que su tutoría debían dejarlo cuando empezaba la clase y hasta las 2:30 que acaba, ahí se queda. Hay otros que no, o sea, es horrible, es horrible. En bachillerato ha sido horrible,
o sea, porque al final es como, jolín, yo me curro las clases, hago presentaciones preciosas con mogollón de, ¿sabes? De prácticas de todo, ¿no? Es como, es que no lo pueden controlar, no se puede controlar. Una adicción. Es que ha habido hasta en exámenes que es que le pillas a uno y luego tiene otro móvil escondido y dices, pero vamos a ver, o sea, no eres o sea, yo digo, no eres un ejecutivo que necesites estar con el móvil. Si pasa cualquier cosa, se llama al centro. Es que, y eso es verdad, los centros escolares son los centros, o sea, es el lugar seguro, es el lugar más seguro porque es donde más control hay también a nivel de sociedad. Es horrible, o sea, no hay forma. No hay forma, De es que echarlo para no atrás. hay forma. Es que creo que eso es un paso para atrás. Y en los recreos, cuando tú ves los recreos, ¿qué se ve? Ahí está permitido el móvil, levantáis, No o sea, no está permitido al final. pero todo el Estás en mundo... guardia de recreo, todo el mundo y no todo el mundo. Hay chicos que sí, hay otros que no. Pero claro, es que se está perdiendo todo. Comunicarse, hablar, mirar a los ojos a alguien, expresarte, ligar. Es que chicos, no sabéis ligar. O sea, de verdad, no sabéis ligar en situaciones cercanas. Es como, me han mandado un fueguito. O sea, Cope, yo qué pero... sé, ¡Ah, fueguito! no sé, o sea, que evidentemente es evolución, que hay cosas que sí, pero no se sabe comunicar, ¿vale? Lo bonito que es mirarse a los ojos, tocarse, leerse, o sea, saber lo que... Para mí, esto es un paso Ya llegas a la para cita atrás. que lo conoces, o que la conoces. Ya no tienes de qué hablar en la cita, llegas a la cita y dices, si es que ya me la has contado tú por Instagram. Si puedes hablarlo, y es verdad, y es bonito también, pero... Y también, sobre todo en relaciones a distancia, eso, o sea, jolín, es que hay que ver lo bueno y lo malo, pero en un recreo, que es donde más vosotros os tenéis que socializar, estáis así, o estáis en un parque y estáis así, jolín, para eso no salgas, ¿sabes? El otro día una compañera, que es un amor de mi instituto, contó, dice, estaba de paseo con jovencita y dice, estaba de paseo con mi hijo, tal, no sé qué. Llegamos a un banco y nos sentamos tal y sacó el móvil. Y dice, ¿sabes lo que hice? Me senté en el banco de enfrente y me dijo, mamá, ¿qué haces? Dice, ¿estás con el móvil? Dice, yo me voy, ¿sabes? O sea, es como, es absurdo. Yo, por ejemplo, cuando intento quedar, dejo el móvil, cuando es algo importante sí que lo tengo en sonido, pero si no, quiero estar contigo, me estoy tomando un café contigo, estoy cenando contigo, dejo el móvil. Joder, a mí me encantan las historias y todo el rollo y lo utilizo para trabajo, pero hay que controlarlo también, ¿sabes? Que es entretenimiento, pero tienes un momento de entretenimiento. Sí, la parte ¿Y vosotros? humana. Sí. ¿Usabais el móvil en clase? Alguna vez sí que se ha usado el móvil, sí. Por ejemplo, muchas veces en clase sí que es verdad, como decía ella, que recogía los móviles y los dejaba en una caja. Eso, pues, vale, sí, lo veo bien. Pero es que hay otras veces que hasta el mismo profesor ya sí que nos dice, pues, a lo mejor para ver algún temario o lo que sea, ya, vale, sacar el móvil y hacer el ejercicio o buscar en X página. Y eso sí que ayuda bastante, pero luego también hay gente que se pone con el móvil, incluso a jugar en medio de clase, ahí con el estuche un poco tapando el móvil y tal. Y es que eso no es hasta una falta de respeto para el profesor. Además se nota. Si Sí, tú en pero un si el momento profesor dado lo tiene que saber. pasas, apagas la luz y ves. Y además es que, vamos a ver, que lo escuché, claro, que se ve. Es que es al final, aunque no quieras, es que lo ves. Tú ves a la persona cómo está reaccionando, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad, y de hecho, van a endurecer también la ley con todo el tema de fotos, de pasar fotos, de hacer una captura de todo eso, y me parece súper bien. O sea, que se ponga como ese más orden, más control en eso. También no sé, se haría algo de restringir, o sea, a mí me encanta que se utilice el móvil en clase porque creo que a nivel práctico se pueden hacer muchas cosas, un Kahoot, un quiz, o sea, cosas prácticas de poder trabajar en clase, ¿no? De forma Sí. más dinámica o de otra forma. Pero claro, ¿cómo limitas un fueguito, ¿no? ¿Cómo limitas Instagram si estás ahí? O sea, Como en Estados Unidos, ¿no? Un detector, dejarlo desde el principio y fuera. Yo me sonrío durante esta conversación porque por las cosas como son. Si yo
me he pasado gran parte del segundo de bachillerato, cuando yo estaba atendiendo en clase y veía que no me interesaba, pues si es que no me voy a mentir a mí. Yo en el momento lo decidía y era consciente de lo que estaba haciendo. Decía, hasta luego la clase. Claro, a mí ya ha llegado un momento que me sorprendía cada profesor, pues lo mismo, hace un poco lo que quiere. Algunos nos autorizaban sacarlo por el tema y claro, tú haces así y ya estás en otra pantalla. Y viene el profesor, mira, sí, estoy en el tema, digo, si lo estás viendo. Bueno, y cuando no, es que también, yo había clases que, y sí, que es una falta de respeto al profesor y eso es así, pero había clases que ya ni el estuche, que estás con el móvil en la mesa y mirando al profesor y te interesa más el móvil, porque es así, porque es cierto que yo creo que es una herramienta que hemos recibido y es demasiado poderosa y amplia. O sea, el móvil Controla el mundo. lo es todo, porque la realidad creo que está cambiando a que tenemos cada uno en el bolsillo. Yo siempre le digo a mis amigos, yo con una llamada cambio el mundo. Le digo, yo hago una llamada que no tengo que hacer, digo, y cambio el mundo, y la lío Albacete entero. Entonces, claro, yo creo que es una herramienta muy poderosa que pues yo creo que no se puede controlar ya el que se use, el que no en clase, porque al final te las acabas buscando. Si no es el estuche, es la rodilla. Si no es la rodilla, es tal, pues como copiarse, ¿no? Si al final todas esas cosas, siempre se inventa una manera nueva de hacerlo. Entonces, yo creo que de cara a lo que es la educación, hombre, las relaciones sociales, sí que lo del fueguito y tal, yo creo que hay que forzarse un poquito cada uno, eso ya no puedo. Pero en lo que es la educación, yo creo que hay que abrazar el problema, entender que es algo que está ocurriendo y que hay que es bastante imparable en mi opinión, y adaptarlo una vez más. Adaptar una herramienta como es, tema Kahoot, tema tal, creo que es muy positivo. Creo que llevar los apuntes en digital incluso puede venir bien. Yo segundo de bachillerato llevé una tablet por mi cuenta, pero en toda la ESO ya se llevan tablets. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Yo he hablado con gente de la ESO, tengo amigos en la ESO que llevaban la tablet y yo les decía, pero en la tablet ¿qué podéis hacer? No sé qué. Dicen, pues todo. Yo me traigo mi tablet y hago lo que tal. Y digo, si eso es lo que también yo sí lo podía hacer, porque es cierto que yo lo llevaba más libre, pero digo, si encima te está autorizando el instituto a hacerlo, creo que lo que deberían dar es un dispositivo adecuado para la educación que, igual en toda Castilla-La Mancha, que esté limitado de verdad, que no tengas acceso a X página, no tengas acceso a una red wifi que te permita tal. Sí, eso está. Sí, en mi centro es Proyecto Carmenta. En el mío no. El mío sí. El Proyecto Carmenta significa que durante la ESO llevan las tablets. Pero ¿qué pasa? Que es que al final, aunque tengan control parental, aunque tengan el código de seguridad, es un mini hacker, o sea, es que lo sacáis todo. Sí, también es verdad. así, Es que para, También es verdad. ellos, para nosotros son mini hackers, para ellos ya es su vida. Claro, Sí, o sea, sí, pero también que es es verdad, así, ¿sabes? es que pueden Si para tener... nosotros que tenemos 30 años, para la gente que lo pone, que está, que lo Sí, aprueba de pues imagínate 50, nosotros- 60, imagínate lo que son ellos. Que sí. Que Los que va a venir los ahora, padres, y lo claro, que va a se venir. echan luego la mano en la cabeza. Pero si mi hija no tiene Instagram, si mi hija no... Tienen 5 o 6. Andamos... Instagram, Sí, 5 o sí, 6 sí. TikTok. Exactamente, o sea, y... No sé, yo creo que la manera es esa, buscar de verdad una forma que sea pues rígida, que sea sólida en ese aspecto, porque prohibirlo, pues hombre, para empezar creo que te estás prohibiendo una herramienta muy útil y que la educación yo creo que se puede ver súper potenciada a base de las nuevas herramientas que están surgiendo. Ya no solo la inteligencia artificial para hacerte el trabajo, creo que se puede utilizar para cosas muy positivas, para tal, y no solo eso, sino la cantidad de información que hay, que es infinita. Entonces, creo que es muy positiva y privar a las nuevas generaciones de ella en un buen uso me parece un retroceso y una limitación que no debería hacerse. Ahora, claro, es buscar la manera de adaptarlo, que es complicada por lo que ¿Cuál es dices, la porque- manera y de desaparecer. correcta? Es que Que es complicado. un muy ordenador en complicado. cada pupitre con su usuario y darle. Sí, que no tengas opciones en un navegador. Que sea el temario ahí, esto aquí, esto aquí. Puede Puedes ser. mirar lo que quieras. Pero claro, ¿qué hacemos? Desaparecer el lápiz y el papel. Yo creo, a mí me encanta escribir y creo, y de hecho hay cada vez más estudios que recomiendan, o sea, y de hecho centros pioneros de Europa, de Finlandia, de Suiza, o sea, han quitado todo la parte tecnológica y han vuelto únicamente al boli y al papel, ¿vale? Porque aparte de todo lo que eso conlleva, la forma de aprender, la forma de practicar tú, la forma de hacer equivocándote es como mejor aprendes. Como mejor aprendes y como mejor estudias. Sí, sí. Entonces, muchísimos centros ya lo digo, o sea, de lo más, ya han quitado toda la parte tecnológica y han vuelto al libro, al papel, al boli. Fin. A mí me encanta, creo que es de las formas más bonitas de aprender y prácticas también. O sea, y de verdad, yo corrijo mucho, ¿no? Exámenes de historia de la música, porque en segundo es historia de la música. Yo a veces, o sea,
y incluso en bachilleratos, no puedo no entender una letra. Son unas letras, o sea, una caligrafía que me echan las manos a la cabeza. O sea, ya no solo de faldas de tal, unas letras. O sea, que dices, pero es que esto roza en analfabetismo. O sea, es heavy decir esto, pero roza... Los correctores, ¿no? Si tú estás en correctores, F ¿no? o Que estás en... no se Digo, en practica excelente. la movilidad, no se practica la mano. Ya. O sea, ¿sabes? O sea, Pero aparte eso a es ti, tú te complicado. mandas algo y estás en Word escribiéndolo, lo que sea, ya el Te lo autocorrector, ya Lo no le bonito vas a que es prestar al que te has escribir, equivocado. es una Si tengo una maravilla. línea azul debajo, Claro, derecho a claro. arreglar, ya está, para adelante, para adelante. Sí, eso sí es verdad. Y fíjate que yo que he llevado tablet este año, eso sí que lo he notado yo era incapaz de ponérmela y aprenderme lo que pone. Yo aún así sí que agradezco muchísimo haberla llevado porque la espalda, por ejemplo, me lo agradece la que más. Yo los libros, las carpetas y tal, yo llevaba la mochila y me estallaba la mochila. Entonces, yo llevaba todo lo teórico, lo llevaba en la tablet y llevaba una libreta con muchas hojas y folios y así. Entonces, ¿qué hacía? Cuando yo me tenía que poner a estudiar, cogía con bastante antelación cuando lo hacía así y me ponía mi temario aquí, lo subrayaba primero ahí y luego me hacía un resumen en papel. Y conforme lo escribes tal, se te va quedando, lo vas viendo ya plasmado, que lo has escrito tú con tus palabras, no sé qué, y ese ha sido mi método, pasarlo de digital a papel. Pero es cierto que en clase, para llevarlo en general y para organizarme, lo he agradecido mucho el llevarlo digital. Pues yo creo que al final habéis estado más de acuerdo que en contra, casi en la mayoría de las ocasiones. Así, a modo general, ¿cómo veis el sistema? Hablando ya de todo, ¿no? Dentro del bullying, dentro de móviles, dentro de lo que hemos hablado aquí. ¿Alguna cosa que cambiaríais o alguna cosa que añadiríais en general? Pues así un poco en general lo veo con más puntos malos que puntos buenos, pero también es verdad que la gente que suele dirigir un poco o llevar o gobernar un poco esa parte son personas que ni siquiera entienden del tema, que ni son profesores o que no tienen conocimiento alguno y muchas veces sacan unas leyes que es que los mismos profesores es que no se lo creen porque es que no tienen ni pie ni cabeza, que no lo llevan muy Que bien. sabes más que tú que el nada. profesor está en desacuerdo con eso también. Sí, además un profesor cambiaría muchísimas más cosas si está al mando de eso. Javi, valoración general. Yo creo que si hemos estado de acuerdo en tantas cosas, en posturas tan diferentes como es profesor y alumno, creo que es porque, lo que da a entender es que cambios se necesitan y que los cambios que se están haciendo quizá son con buena intención y el camino es ese, pero no se están ejecutando de la manera correcta. Entonces, para mí, ¿se está avanzando? Sí, pero estamos como a medio camino. Todo se hace a medio camino, nada se quiere hacer de verdad. Me da a mí esa Por si sensación. no funciona, ¿no? Que hay- Se quedan en el claro, camino por si no funciona. hay una dejadez, en mi opinión, a no atreverse de verdad a cambiar las cosas, a incluso dar un cambio, ¿por qué no? Uno radical, pero que se quede, porque al final tenemos una ley nueva de educación cada 4 años. Cada 4 años cambian las cosas. ¿Por qué no instaurar algo de verdad, algo que cuide, algo que avance y que haga el sistema algo bonito? Porque para mí, si estamos constantemente mirando el sistema, la palabra sistema educativo, como algo que criticar, como algo malo, es porque no hay un buen contexto alrededor de él. Entonces, creo que a través de, pues, cómo avanza la sociedad, cómo avanzan las cosas, al final creo que es inevitable, el camino se va haciendo, se va allanando, pero creo que queda muchísimo por cambiar, muchísimo por entender, no solo de las altas esferas que manejan y deciden, sino también por las bajas, por, digamos, la gente de a pie, las familias, los estudiantes mismos y los profesores también. Creo que la formación debe de empezar a ser diferente y, en mi opinión, que es cierto que quizás soy un poquillo radical en el sentido de que todo me parece muy obsoleto, todo me parece que juzga mucho, todo me parece muy tal, creo que aún así no estoy desentonado en el sentido de que todos estamos de acuerdo en que algo hay que cambiar, más o menos. Yo tiro más a que hay que cambiarlo más, hay que ser más estricto, más radical, pero aún así un cambio tiene que haber en muchísimos aspectos que hemos tratado y si estamos de acuerdo creo que lo que da a entender es eso, que cambios tiene que haber seguro. Carmen, la profe. Pues a mí me ha encantado charlar con vosotros. Me parece que tenéis una madurez bastante... Yo. No, pero de verdad me ha gustado mucho hablar con vosotros, las perspectivas que tenéis, la madurez que tenéis, cómo os habéis expresado, dice mucho también de vosotros. Agradezco mucho lo que cada uno ha propuesto y los cambios que proponéis y que habéis percibido.
Estoy con vosotros, me parece que la educación para mí es vocacional y es algo precioso que lo que os he dicho, ¿no? Sigue siendo un regalo, pero debemos caminar todos juntos como en un camino, en especial familias, equipo docente y vosotros, porque si no remamos todos hacia un mismo camino, se bifurca todo y se evade, se pierde. Yo cambiaría, precisamente no puede haber cada X años una nueva ley que te cambie todo otra vez, o sea, ahí venga burocracia innecesaria, absurda, que no llega a ningún sitio salvo limitar los recursos que tenemos, que creo que la labor del docente se debe cuidar más, se debe proteger más, y luego también a nivel calidad se necesitan espacios, recursos y en especial bajar las ratios. Cuantos las clases son un poquito más reducidas, se llega a más, se puede adaptar más con todas las necesidades y bueno, creo que ese es un poquito el camino que debería llevar esto, ¿no? Y nada, que muchísimas gracias por proponer este debate y que sigáis estudiando. Nunca dejéis de estudiar. Nada, no sabemos. Bueno, mancheguicos, mancheguicas, espero que os haya gustado el debate. Yo creía que iba a haber más pique, pero no, se respetan. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.